En mi vida anterior, mi abuela me dejó un colgante de jade y un brazalete de oro en su lecho de muerte. Mi hermana, pensando que el colgante de jade traía mala suerte, robó el brazalete de oro y se fue sin pensarlo. Me quedé con el colgante de jade e inesperadamente activé un manantial espiritual, lo que me permitió volver a la riqueza. Pero después de que ella malgastara todo su dinero, me empujó desde un edificio alto, de vuelta al día de la elección. Mi hermana me arrebató el colgante de jade, esta vez, lo quiero. Bajé la cabeza para ocultar mi sonrisa, ella no sabía que el verdadero manantial espiritual no estaba en absoluto en el colgante de jade, este colgante de jade es nuestra reliquia familiar, Alice, Sara, ¿quién de ustedes lo quiere? La abuela nos miró a las dos con ojos débiles pero amorosos antes de fallecer, tanto mi hermana como yo éramos sus queridas nietas, este colgante de jade, lo tomaré, la voz de Alice me despertó de golpe, me moví un poco y me di cuenta, para mi sorpresa, de que estaba arrodillada junto a la cama de mi abuela. No había sensación de ingravidez por caer de un edificio antes de morir, ningún arrepentimiento o resentimiento abrumador, y ningún dolor por el impacto final. Sara, has renacido. Miro el colgante de jade gris en la mano de Alice en mi vida pasada. Mi hermana despreciaba este colgante como feo y sucio, llamándolo cosa de una persona muerta, y obstinadamente se negó a tomarlo. Finalmente, tomó el brazalete de oro de la muñeca de la abuela y se fue. Ahora, en la sala funeraria, la luz parpadeante de las velas iluminaba sus mejillas ligeramente sonrojadas de emoción. Bajé la cabeza para ocultar la sorpresa en mis ojos, mi corazón latía como un tambor. Ella también había renacido. Sara, no competirías con tu hermana, ¿verdad? Alice apretó el colgante de jade con fuerza en su palma, dándome una sonrisa falsa. A mi hermana siempre le ha gustado el jade, así que esta pieza puede servir como recuerdo. Toma el brazalete de oro, es más valioso. Lentamente miré hacia arriba, mi mirada recorriendo sus dedos, que estaban tensos por el nerviosismo. En una vida pasada. Ella no lo dijo así. Ni siquiera tomaría este colgante de jade sin valor ni aunque fuera gratis. Si te gusta, hermana, tómalo, dije en voz baja, extendiendo la mano para quitarle el brazalete de oro opaco a la abuela. En el momento en que toqué la piel de mi abuela, el frío helado me hizo picar la nariz de emoción. En mi vida anterior, fue después de terminar el funeral de mi abuela que descubrí el espacio de manantial espiritual escondido dentro del colgante de jade. Mi hermana, por otro lado, vendió el brazalete de oro por dinero. Lo malgastó todo y terminó en la pobreza, eventualmente incluso desarrollando intenciones asesinas hacia mí. Con un ruido sordo, mi hermana se arrodilló repentinamente ante el monumento conmemorativo de nuestra abuela, sus gritos exageradamente fuertes. Abuela, por favor. Descansa en paz, Sara, y estaré bien. Mientras lloraba, miraba de reojo el colgante de jade en su mano, sus dedos frotaban constantemente su superficie como si esperara que algo sucediera. Observé su actuación con ojos fríos, estaba tan ansiosa, claramente sabiendo el secreto del colgante de jade. ¿Por qué Alice es tan sensata hoy? Su madre se secó las lágrimas y suspiró. Ella suele ser la que más teme a estas cosas. Mamá, Alice interrumpió rápidamente. Yo, de repente me di cuenta, la abuela nos amaba más cuando estaba viva. Arreglé silenciosamente la ropa funeraria de la abuela. Mis dedos se detuvieron en el collar, donde debería haber estado prendida su gardenia favorita. En la vida anterior, fui yo quien la colocó, pero en esta vida, todavía no lo he hecho. Puse la gardenia favorita de la abuela, dijo Alice con orgullo, señalando la flor blanca ligeramente marchita en el pecho de la abuela, su rostro lleno de ansia por complacer. Recuerdo que la abuela dijo que la fragancia de esta flor podría guiar el camino. Un escalofrío recorrió mi columna. La abuela me dijo esto en privado. Mi hermana ni siquiera estaba allí. No solo ha renacido, sino que también quiere replicar mis experiencias de vidas pasadas. Después del funeral, Alice estaba inusualmente ocupada, pero mientras ayudaba a clasificar las pertenencias de la abuela, sus ojos no dejaban de mirar el colgante de jade. Cuando nadie la miraba, se pinchaba el dedo en secreto para que goteara sangre sobre el colgante o lo examinaba bajo la luz de la luna. Su ansiedad se volvía cada vez más difícil de ocultar. Sara, ¿has elegido un lugar de entierro para la abuela?, preguntó su padre, fumando su pipa. Quiero enterrarla en ese terreno llano detrás de la montaña, siguiendo las antiguas costumbres, dije en voz baja. A la abuela le encantaba la vista abierta que había allí cuando estaba viva. ¿Para qué pasar por todas esas molestias?, intervino Alice. Un cementerio público es mucho más conveniente. Podríamos tener el entierro mañana.
Estaba ansiosa por terminar los arreglos del funeral rápidamente para poder concentrarse en estudiar el colgante de jade. No, dije con firmeza. La abuela quería un entierro. Alice quería decir algo más, pero su madre asintió. Hagamos lo que dice Sara. La anciana lo mencionó. Al día siguiente al mediodía, el sol ardía en lo alto. Jim, junto con 2 jóvenes, estaba cavando la tumba en el lugar elegido cuando de repente se oyó el sonido de una azada golpeando algo duro. Hay una losa de piedra azul aquí abajo, dijo Jim sorprendido. Estaba a punto de dar un paso adelante para mirar más de cerca cuando una repentina sensación de ardor me recorrió la muñeca. Era la pequeña goma de pelo de osito que me regaló mi abuela el año pasado, que había estado usando como recuerdo. Mirando hacia abajo vi que el tosco tallado del pequeño osito en la goma de pelo por lo demás ordinaria ahora emitía un tenue brillo azul. Una oleada de calor se precipitó directamente de mi muñeca a mi corazón, y mi visión se oscureció. En mis oídos, una voz que solo yo podía oír, antigua y desgastada, resonó: el espíritu de la primavera reconoce a su amo, otorgando bendiciones que perduran. Guarda la bondad en tu corazón, y la verás hasta el final. Cuando abrí los ojos de nuevo, el mundo había cambiado. Podía sentir que dentro de la goma de pelo en mi muñeca yacía un reino maravilloso, un manantial claro, tierra oscura y un libro antiguo flotando. Sara, ¿qué estás haciendo? La voz de Alice me devolvió a realidad. Me miró con sospecha. Te ves tan pálido, ¿sufriste un golpe de calor? Forcé una sonrisa, tal vez un poco, pero por el rabillo del ojo, noté que el colgante de jade en su mano todavía estaba opaco y sin vida. Así que eso es todo. El manantial espiritual no está en el colgante de jade en absoluto. Está en la piedra de vena de dragón enterrada a 3 pies bajo tierra. En mi vida pasada, me até al colgante de jade solo porque era la única ficha que tenía conmigo en ese momento. Toqué el pequeño lazo de pelo de oso en mi muñeca. Mi corazón se aceleró. Mi hermana agarró el tesoro equivocado, mientras que la verdadera oportunidad brilla cálidamente en mi muñeca. En la oscuridad de la noche, me acurruqué en la cama de madera en la que solía dormir mi abuela. El lazo de pelo con forma de oso en mi muñeca irradiaba calor débilmente. Después de confirmar que las puertas y ventanas estaban cerradas, seguí el método que surgió en mi mente y sumergí mi conciencia en la cinta para el cabello. Después de un giro vertiginoso, me encontré parado en un espacio extraño. Este es al menos 3 veces más grande que el espacio del manantial espiritual de mi vida anterior. Debajo de mis pies había una parcela de medio acre de tierra negra. La tierra brillaba con un brillo satinado. En el mismo centro, un manantial claro burbujeaba y gorgoteaba, rodeado de algunas hierbas medicinales que no reconocí. Lo más asombroso fue que un antiguo libro amarillento estaba suspendido en el aire, con las palabras Manual secreto del manantial espiritual brillando débilmente en su portada. Extendí la mano para tocar el libro antiguo y automáticamente pasó a la primera página. Los 3 tesoros del manantial espiritual: primero, agua que cura heridas; segundo, tierra que nutre tesoros; tercero, el manual que resuelve dudas. Tan pronto como la punta de mi dedo rozó estas palabras, las páginas pasaron a una nueva sección que revelaba varias ilustraciones de hierbas medicinales y métodos de cultivo detallados. Mi corazón dio un salto. En mi vida pasada solo existía el manantial espiritual, pero ahora también había tierra negra capaz de nutrir raras hierbas medicinales y un tesoro de conocimiento. El agua del manantial de repente onduló y aparecieron líneas de texto en la superficie. Un nuevo maestro ha llegado, dotado de 3 semillas espirituales, que madurarán en 30 días. 3 semillas débilmente brillantes surgieron del fondo del manantial y aterrizaron en mi palma. Las planté con cuidado en la tierra negra y las regué con el manantial espiritual. La semilla brotó brotes tiernos a una velocidad visible y casi jadeé de sorpresa. Sara, ¿de qué estás murmurando en medio de la noche? La voz de mi hermana vino de la puerta de al lado, acompañada de un golpe impaciente en la pared. Rápidamente salí de mis pensamientos. Mi corazón latía como un tambor. Nada, solo hablaba en sueños. Loco, murmuró Alice, y escuché el sonido de ella dándose la vuelta, junto con el leve tintineo de su colgante de jade golpeando el marco de la cama. La luz de la luna entró a través de la grieta de la ventana, y mientras miraba el pequeño lazo de pelo desnudo en mi muñeca, las esquinas de mi boca se levantó en una sonrisa inconsciente. El colgante de jade que mi hermana me arrebató probablemente nunca mostrará ninguna reacción, mientras que el verdadero tesoro es en realidad el pequeño y discreto lazo para el cabello desnudo en mi muñeca. Temprano a la mañana siguiente, me despertó el sonido agudo de una discusión en el patio. Imposible, esto no puede ser. La voz de Alice era histérica. Debería haberlo sido. Fui de puntillas a la ventana y a través de una rendija, la vi examinando el colgante de jade bajo la luz del sol.
su rostro lleno de ira y confusión. De repente agarró el cuchillo de fruta que estaba sobre la mesa. Se hizo un corte en el dedo y dejó que la sangre goteara sobre el colgante de jade. La gota de sangre se deslizó por la superficie del colgante de jade, sin ningún cambio en absoluto. Maldita sea, enojada tiró el colgante de jade al suelo, luego lo recogió apresuradamente para comprobar si tenía alguna grieta. Alice, ¿qué estás haciendo? Su madre abrió la puerta y se sobresaltó por la sangre en el suelo. Alice reprimió su ira. No es nada, mamá, solo extraño a la abuela. Apretó el colgante de jade, sus ojos recorrieron oscuramente mi ventana, y rápidamente me retiré a las sombras. En el desayuno, padre golpeó la mesa. Sara, los Lincoln vinieron a proponer matrimonio ayer, tu madre, y creo que es una buena pareja. Mis palillos se detuvieron. El hijo tonto de Lincoln en la vida anterior, su hermana tomó los regalos de compromiso y luego huyó del matrimonio, lo que hizo que mi familia pagara el doble de la cantidad. En esta vida, es mi turno, papá, todavía soy joven, mi pie. Interrumpió mi madre, la familia Lincoln está dispuesta a ofrecer 80.000 en regalos de compromiso, suficiente para comprar un pequeño apartamento en la capital del condado para tu hermano. Alice añadió leña al fuego. Por otro lado, la familia Lincoln tiene tan buenas condiciones, aunque su hijo es un poco, pero eso no es nada. Sara vivirá una vida fácil una vez que se case con su familia. Bajé la cabeza y me concentré en comer, ocultando la frialdad en mis ojos. En mi vida pasada, después de que ella huyó del matrimonio, fui yo quien trabajó día y noche haciendo artesanías para pagar sus deudas. En esta vida, no puede esperar a empujarme al fuego. Lo pensaré, dije en voz baja. Pensar en qué, no hay nada en qué pensar. Padre golpeó la mesa, se asentó después de la comida. Me escabullí de la casa con el pretexto de visitar la tumba de la abuela. En la tumba en la colina trasera, me arrodillé en la tierra fresca y susurré, abuela, haré buen uso del tesoro que me diste. El lazo del cabello en mi muñeca se sentía ligeramente cálido, como si respondiera. Mientras descendía la montaña, escuché un grito de pánico pidiendo ayuda. Siguiendo el sonido, vi a la esposa de Williams, el hombre más rico de la parte este del pueblo, corriendo frenética mente con un niño en brazos con la cara de un morado azulado y las extremidades convulsionando. Mi pequeño tesoro fue mordido por una serpiente venenosa. ¡Ayuda!, gritó la mujer. Los aldeanos de los alrededores se reunieron, pero no sabían qué hacer. Una página del manual de manantial espiritual, la sección sobre desintoxicación, cruzó mi mente. Corrí a paso rápido. Déjame echar un vistazo. El niño tenía unos 5 o 6 años, con 2 pequeñas marcas de colmillos en la pantorrilla. La zona circundante ya estaba ennegrecida. Fingiendo examinar la herida, discretamente extraje una gota de agua de manantial espiritual de mi espacio y la vertí sobre la herida. Necesito hierbas. Levanté la vista y le dije a la señora Williams, sé que hay una hierba en la montaña trasera que puede desintoxicar. Es demasiado tarde. El hospital del pueblo está a 1 hora de distancia. La señora Williams lloraba tanto que casi se desmaya. Confía en mí, dije con firmeza mientras masajeaba en secreto la herida del niño con agua de manantial espiritual. La sangre negra manaba lentamente y la respiración del niño se normalizó. Ante la mirada atónita de todos, continué, primero, recuéstalo boca abajo. Iré a buscar hierbas. Dicho esto, corrí a un lugar apartado y entré rápidamente para coger un puñado de hierbas desintoxicantes recién cultivadas. Volví al lado del niño, mastiqué las hierbas y las apliqué en la herida. Luego, en secreto, le mezclé unas gotas de agua de manantial espiritual y se las di. En menos de 10 minutos, la tez del niño se sonrojó y abrió los ojos. Increíble, exclamaron los aldeanos de los alrededores. La señora Williams me abrazó con fuerza. Sara, eres la gran benefactora de nuestra familia. Sacó un fajo de billetes de su bolso y me lo entregó. Por favor, acepta esta muestra de nuestra gratitud. Incapaz de negarme, no tuve más remedio que aceptarlo. Lo conté, eran 5.000 yuanes. En mi vida anterior, la primera persona que salvé fue un rico comerciante de la ciudad, pero esta vez era un niño del mismo pueblo. La sensación era completamente diferente. ¿Cuándo aprendió Sara medicina?, preguntó un aldeano con curiosidad. La abuela me enseñó algunos remedios caseros antes de fallecer, respondí con una sonrisa, vislumbrando a Alice parada al borde de la multitud.
su expresión cambiando con incertidumbre. De vuelta a casa, escondí el dinero y dejé solo 500 en la mesa. Papá, mamá, este es un regalo de agradecimiento de la familia Williams. Sus ojos se iluminaron e inmediatamente agarró el dinero y comenzó a contarlo. Alice se inclinó. Sara, cuando aprendiste a curar, la abuela nunca nos enseñó nada de esto, siempre estás corriendo afuera. Por supuesto que no lo sabrías, respondí con calma, mostrando deliberadamente el pequeño lazo de pelo de osito en mi muñeca. La abuela solo me enseñó, e incluso dejó este lazo de pelo especialmente para mí. Las pupilas de Alice se contrajeron y extendió la mano para agarrar mi lazo de pelo. Déjame verlo. Lo esquivé ágilmente. Hermana, ¿no tienes ya el colgante de jade? Déjame quedarme con esto, una baratija sin valor. Su rostro palideció y luego se sonrojó, y de repente puso una sonrisa. Sara, te ayudaré a persuadir a mamá y papá sobre el asunto de la familia Lincoln. No es necesario, dije, mirándola directamente a los ojos, me ocuparé de mis propios asuntos. Justo entonces, el sonido de un motor de automóvil vino desde afuera de la puerta del patio. Una figura alta con uniforme militar salió del jeep y miró hacia nuestro patio. Disculpe, ¿es esta la casa de David Cooper? La voz del oficial era clara y firme. Toda nuestra familia estaba atónita. Papá fue el primero en reaccionar, corriendo para saludarlo. Buenos días, señor, soy David Cooper. ¿Qué puedo hacer por usted? Soy Charles de la Oficina de Investigación del Distrito Militar. El oficial mostró su identificación. Estoy aquí en el pueblo para realizar una encuesta de folclore. El pueblo recomendó que los ancianos de su familia tengan un profundo conocimiento de las tradiciones locales. Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando su mirada cayó sobre mí. Un destello de sorpresa apenas perceptible brilló en sus ojos. Mi corazón casi se detuvo. Charles, el oficial del que me enamoré en mi vida pasada. Pero nunca me casé. ¿Cómo pudo aparecer aquí antes de tiempo? Lo que envió aún más escalofríos por mi columna fue que Alice ya se había contoneado hacia adelante, extendiendo su mano y arrullando. Hola, oficial Charles, soy Alice y esta es mi hermana Sara. Nuestra abuela acaba de fallecer, pero estamos bastante familiarizados con las costumbres locales y podemos ayudar. Ella deliberadamente agitó el colgante de jade en su mano, y efectivamente, la mirada de Charles se sintió atraída por él. Contuve la respiración. ¿Podría haber renacido también? O tal vez Charles recuperó rápidamente la compostura y cortésmente nos estrechó la mano a cada uno de nosotros. Cuando las yemas de sus dedos tocaron mi palma, lo sentí claramente enganchar suavemente mi dedo, al igual que la señal secreta que usábamos en las citas en nuestra vida pasada. Alice no notó este pequeño gesto. Estaba ocupada mostrando el colgante de jade que no respondía. Oficial Charles, este es un jade antiguo heredado de mi abuela. Ese decía que tenía 200 años. Di un paso atrás, observando la perfecta cara de póker de Charles y la seria actuación de Alice, y de repente comprendí algo. En este juego de renacimiento podría haber más jugadores que solo nosotras dos hermanas. En la tenue luz del amanecer, me agaché junto a la tierra negra en el espacio, recogiendo cuidadosamente las hierbas desintoxicantes completamente desarrolladas. En solo 3 días, esas pocas semillas se habían convertido en exuberantes arbustos medicinales, con gotas de rocío del manantial espiritual aún brillando en las hojas. Según el manual secreto, estas deberían alcanzar un buen precio, dije, colocando cuidadosamente las hierbas en la canasta de bambú preparada y cubriéndolas con hierba silvestre común como disfraz. Mientras salía del espacio, el lazo de pelo desnudo en mi muñeca se sentía ligeramente cálido, como si me recordara que fuera cautelosa. Desde que descubrí el espacio, siempre he sentido que este lazo de pelo tiene cierta espiritualidad, más vivo que el colgante de jade de mi vida pasada. El patio estaba tranquilo y mi familia todavía dormía. Salí de puntillas de la casa y me dirigí hacia el mercado de la ciudad. El mercado matutino ya estaba lleno de actividad. Encontré un rincón discreto, extendí un paño grueso, dispuse algunas hierbas desintoxicantes y usé carbón para escribir, especializado en tratar picaduras de serpientes e insectos, en una tabla de madera rota. Niña, ¿son estas hierbas genuinas? Un viejo cazador con el rostro arrugado se agachó y hurgó escépticamente en mis hierbas, dio un mordisco a la hoja y la pruébala. Le di una con confianza. Amarga al principio. Pió luego dulce. Así es como saben todas las hierbas desintoxicantes genuinas. El viejo cazador masticó la hoja, sus ojos se iluminaron. Esta es realmente una hierba silvestre de montaña. ¿Cuánto cuesta? 50 yuanes por planta, muy caro. Abrió mucho los ojos con sorpresa. Bajé la voz. Esta es una variedad tradicional de 30 años, casi extinta en las montañas ahora. Justo anteayer,
lo usé para salvar al bebé de la familia Williams. El viejo cazador dudó por un momento antes de finalmente sacar 2 billetes arrugados. Dame 4 plantas. La semana pasada, mi hermano fue mordido por una serpiente de 5 pasos y todavía está en el hospital, no mucho después de abrir. La mayoría de mis hierbas ya se habían vendido justo cuando estaba contando mis ganancias. Una sombra cayó sobre mi puesto. Tomaré todas estas hierbas. La clara y brillante voz masculina hizo que mi corazón se acelerara. Miré hacia arriba y me encontré con los agudos ojos de águila de Charles. Estaba vestido con ropa informal hoy, pero todavía no podía ocultar el comportamiento erguido e imponente de un soldado. Comandante Charles, también sabe sobre hierbas medicinales. Me obligué a mantener la calma, pero mis dedos inconscientemente retorcieron el dobladillo de mi ropa. En mi vida anterior, nos conocimos por primera vez en el hospital del condado. Fue hospitalizado debido a una lesión de entrenamiento y yo estaba allí para vender productos de montaña. No apareció en mi vida tan temprano en ese entonces. Charles se agachó, las yemas de los dedos rozaron suavemente las hojas de la hierba, madreselva de lomo morado, con un patrón de venas en forma de red. Esta es una característica de la antigua variedad silvestre. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Esta variedad estaba casi extinta hace 20 años. ¿De dónde la recogió, señorita Cooper? Un sudor frío brotó de mi espalda. ¿Cómo podía saberlo tan claramente? En su vida anterior claramente no sabía nada sobre hierbas medicinales. Hay un valle escondido en la montaña trasera. Mi abuela me llevó allí una vez. Me reconcilié casualmente mientras observaba atentamente su expresión. Un destello de una emoción esquiva pasó por los ojos de Charles, y la comisura de su boca se levantó ligeramente. ¿Es así? ¿Podría la señorita Cooper guiarme otro día? Estoy bastante interesado en las plantas raras, por supuesto. Fingí estar de acuerdo mientras recogía rápidamente mi puesto, pero tengo que regresar hoy. Hay asuntos que atender en casa. Sujetó mi canasta de bambú. ¿No dijo que me lo vendería todo? Mientras hablaba, sacó billetes de 100 yuanes de su billetera. 1000, ¿es suficiente? Abrí los ojos de par en par. Estas hierbas valen como máximo 300 en el mercado. Eso es demasiado. Tomé 2 billetes y se los entregué. 800 son suficientes. Charles de repente me agarró la muñeca, justo en la pequeña cinta para el pelo del osito. Ambos nos sobresaltamos. Un destello de sorpresa pasó por sus ojos antes de recuperar rápidamente la compostura. Tu cinta para el pelo es bastante especial. Retiré mi mano abruptamente. Mi corazón latía como un tambor. Lo sintió, debió haber sentido el poder del manantial espiritual. Mi abuela me lo dejó. Envolví apresuradamente las hierbas restantes y se las entregué. Pago y bienes listos. Me iré. Después de darme la vuelta y dar unos pasos, una voz familiar vino desde atrás. Oficial Charles, qué coincidencia. Supe que era Alice sin siquiera darme la vuelta. Llevaba una blusa roja ajustada hoy, con su cabello meticulosamente peinado. Claramente, había hecho un gran esfuerzo para arreglarse. Señorita Cooper. La voz de Charles era educada pero distante. Apreté el paso para irme, pero aún podía oír la risa afectada de Alice. Al oficial Charles le gustan las hierbas. Mi hermana pequeña es tan ingenua, se atreve a vender hierba silvestre que recogió al azar por dinero. Al doblar la esquina, dejé escapar un largo suspiro de alivio. El comportamiento inusual de Charles me dejó inquieto. La forma en que me miraba me resultaba demasiado familiar, como si me conociera de toda la vida. En casa escondí el dinero que había ganado en un compartimento secreto debajo de la cama. Este dinero es suficiente para una emergencia, pero está lejos de ser suficiente para escapar por completo del matrimonio forzado de la familia Lincoln. En el almuerzo mi padre golpeó el borde de su tazón y anunció, la familia Lincoln traerá los regalos de compromiso mañana. El 8º día del próximo mes es un día auspicioso, así que celebremos la boda entonces. Mis palillos temblaron y un trozo de tofu cayó sobre la mesa. Papá, cállate, padre. La fulminé con la mirada. Los regalos de compromiso han sido aceptados. No tienes nada que decir al respecto. Alice rió disimuladamente fingiendo compasión. Sara, las mujeres tienen que casarse tarde o temprano. La familia Lincoln es adinerada. No seas desagradecida. Apreté los puños con las uñas clavándose en las palmas. De repente un pensamiento cruzó por mi mente. La familia Williams.
Salvé a su hijo una vez. Quizás. Papá, mamá. Voy a la casa de los Williams. Dejé el cuenco y los palillos y me levanté. La señora Williams dijo ayer que quería agradecerme y darme algo. Al oír eso, dame algo, la expresión de mi padre se suavizó un poco. Adelante, pero no tardes demasiado. La casa de los Williams era el edificio de 2 pisos más impresionante del pueblo. Llamé a la puerta y expliqué el motivo de mi visita. La señora Williams me dio una cálida bienvenida. Sara, la pequeña está completamente recuperada. Eres la salvadora de nuestra familia. Me tomó de la mano, me sentó y luego le ordenó al sirviente. Para traer fruta, señora Williams, de hecho, tengo un favor que pedirle. Dudé antes de hablar. Mi familia ha aceptado el regalo de compromiso del hijo insensato de la familia Lincoln y me obliga a casarme con él el mes que viene. El rostro de la señora Williams cambió. ¿Qué? ¿Ese insensato violento de la familia Lincoln, se han vuelto locos sus padres? Bajé la cabeza, fingiendo secarme las lágrimas. Quiero ir a la capital del condado a trabajar y devolver el dinero del compromiso, pero mis padres no me lo permiten. ¡Qué pecado! La señora Williams dio un golpe en la mesa y se levantó. De acuerdo, hablaré con su padre y le pediré que venga a trabajar como médico de cabecera. Le pagaré 3.000 al mes. En cuanto a la familia Lincoln, haré que su tío Williams hable con ellos. Estaba secretamente encantada, pero puse una expresión aún más lastimera. Pero mi padre ya ha aceptado el dinero. ¿Cuánto? 80.000, ¿cierto? La señora Williams hizo un gesto grandilocuente con la mano. Nuestra familia Williams cubrirá el costo primero. Con tus habilidades médicas, no puedes desperdiciarlas en la familia Lincoln. Cuando salí de la casa Williams, tenía $5.000 en depósito, de la señora Williams guardados en mi bolsillo y mis pasos se sentían mucho más ligeros. Con la familia Williams como respaldo, al menos podía ganar algo de tiempo. Al caer la noche di vueltas en la cama. El comportamiento inusual de Charles, el enfoque deliberado de Alice y esa investigación popular demasiado conveniente, todo me dejó inquieto. Entrando en el espacio del manantial espiritual, tomé un puñado de agua de manantial y lo bebí. El líquido fresco se deslizó por mi garganta, trayendo un momento de claridad. De repente se formaron ondas en la superficie del agua, revelando gradualmente una imagen borrosa. Alice se coló en mi habitación furtivamente, rebuscando entre mis cosas. La escena cambió mostrándola conspirando con una figura encorvada en el bosque. La figura se dio la vuelta. Era el famoso soltero Tom del pueblo. Jadeé y la escena cambió repentinamente a la vista en primera persona. Estaba atrapado en un callejón oscuro, con Tom burlándose mientras se acercaba, murmurando, lo hecho no se puede deshacer. La superficie del agua volvió a la calma y temblé mientras me retiraba del espacio. ¿Es esto una premonición del futuro? Mi hermana realmente quiere hacerme daño con medios tan despreciables. La luz de la luna fuera de la ventana era como agua, y mientras frotaba el pequeño lazo de pelo de osito en mi muñeca tomé una decisión, ya que mi hermana ya ha hecho un movimiento, ya no necesito contenerme. A la mañana siguiente, le dije casualmente a mi madre, mamá, soñé con la abuela anoche. Me dijo que el lazo para el cabello en mi muñeca es una reliquia familiar y que debería cuidarlo bien. Tonterías. Mi madre frunció el ceño, eso es solo una baratija de $2 de un puesto callejero. Alice se estaba peinando, y al escuchar esto, su mano tembló y el peine cayó al suelo. Miró fijamente mi coletero, sus ojos brillaban con codicia y sospecha. Hermana, ¿cómo está tu colgante de jade?, pregunté deliberadamente. La abuela dijo en un sueño que la reliquia familiar necesita sinceridad para activarse. El rostro de Alice palideció y el colgante de jade en su mano cayó sobre la mesa. Lo recogió apresuradamente para comprobarlo, solo para encontrar una pequeña grieta en la superficie del colgante de jade. Tú, me señaló con el dedo tembloroso. ¿Qué sabes tú?, parpadeé inocentemente solo. Estaba repitiendo el sueño de la abuela. ¿Por qué estás tan alterada, hermana? Nuestros padres nos miraron, desconcertados por la confrontación de la hermana, sin entender qué estaba pasando. Aproveché el momento para levantarme. La señora Williams me pidió que fuera a ver a su suegra por su reumatismo hoy.
así que no me esperes para almorzar. Saliendo por la puerta, dejé escapar un largo suspiro de alivio. Esto es solo el comienzo, Alice. Resolveremos el marca lentamente el momento en que me empujaste por las escaleras en nuestra vida pasada. El callejón en la visión está ubicado en el extremo este del pueblo, el único camino al viejo pozo, flanqueado por casas de adobe abandonadas, generalmente desiertas. Me paré en la entrada del callejón, evaluando el lugar que se convertiría en el punto de partida de mi pesadilla en el futuro. El sol de la tarde iluminaba el callejón brillantemente, un marcado contraste con la escena sombría y oscura de mi sueño premonitorio. Necesito prepararme con anticipación, murmuré para mí mismo, girando y dirigiéndome hacia la colina trasera. El manual secreto del manantial espiritual registra una hierba especial, la hierba que atrae a las abejas. El humo de la quema de esta hierba puede atraer abejas silvestres en un radio de 1 milla, pero es inofensivo para los humanos. Cultivé 3 plantas en mi espacio, y ahora me han sido útiles. Después de recolectar las hierbas, me desvié al patio destartalado del viejo soltero Tom. A través de la cerca, lo vi afilando un machete mientras tarareaba una melodía vulgar. Luché contra mi disgusto y silenciosamente rocié un polvo especial en su pelaje seco. Este era polen empapado en un manantial espiritual, que tenía una atracción extremadamente fuerte para abejas. Después de hacer esto, fui a casa de los Williams. La señora Williams estaba tendiendo ropa en el jardín y me saludó con cariño al verme. Sara, llegaste en el momento justo. Acabo de preparar una sopa de hongos blancos. Señora Williams, me gustaría pedirle un favor, susurré en voz baja. Después del atardecer, ¿podrían usted y el tío Williams fingir que pasan por ese viejo callejón al este del pueblo? Me preocupa que alguien pueda hacerme daño. El rostro de la señora Williams cambió de repente. ¿Quién se atrevería? Aún no estoy segura. Fingí dudar. Podría ser. Tom, el del pueblo, me ha estado observando mucho últimamente. Ese viejo sinvergüenza, dijo la señora Williams furiosa, con el pecho agitado por la ira. No se preocupe, el tío Williams y yo iremos. Incluso llamaremos a algunos vecinos. A ver quién se atreve a ponerle un dedo encima. Después de salir de casa de los Williams, visité a otros vecinos con los que suelo llevarme bien, usando la misma excusa para senté las bases. Finalmente metí algunos tallos de epilobio en las grietas de las viejas paredes del callejón, asegurándome de que se secarían antes del atardecer y serían fáciles de encender. Todo estaba listo, y todo lo que quedaba era esperar a que los peces mordieran el anzuelo. Durante la cena, Alice estuvo inusualmente atenta, sirviéndome constantemente más comida. Sara, come más, has perdido peso últimamente. Fingí gratitud con una sonrisa, pero debajo de la mesa, mi pie rozó el pequeño cuchillo escondido en mi bota. Esta noche me aseguraré de que mi hermana pague el primer precio por los pecados de su vida pasada. Sara, ven conmigo a buscar agua del viejo pozo esta noche, sugirió Alice casualmente. Dicen que el agua está en su punto más dulce esta noche. La miré, sus ojos brillaron con malicia, pero una sonrisa empalagosa se dibujó en sus labios. En mi vida anterior, fui demasiado rápido en confiar en ella, lo que me llevó a la caída y al trágico final de caer de un edificio. Está bien, acepté de inmediato, observando el brillo de triunfo brillar en sus ojos. Al caer la noche, me disculpé para ir al baño y salí de la casa temprano, dirigiéndome directamente al viejo callejón. La luz de la luna, clara como el agua, proyectaba un pálido resplandor en las paredes de tierra. Rápidamente dejé que las hierbas que había preparado para atraer abejas se extendieran y luego me escondí en las sombras tras una pared rota. El humo se enroscaba hacia arriba, llevando una fragancia tenue y dulce. En menos de 10 minutos, un zumbido venía de la distancia, cada vez más cerca, cubriendo mi nariz y boca. Observé como un denso enjambre de abejas seguía el humo, flotando en el aire sobre el callejón. Sara, ¿dónde estás? La voz de Alice llegó desde la entrada del callejón. Fingiendo preocupación, contuve la respiración, observándola asomar la cabeza mientras entraba en el callejón, seguida por el escurridizo Tom. Bajo la luz de la luna, el rostro arrugado de Tom brillaba en aceite. Sus ojos se dirigían constantemente hacia el trasero de Alice. ¿No accediste a atraerla aquí, Tom? Susurró, su mano ya inquieta descansando sobre el hombro de Alice. Alice le apartó la mano con disgusto. ¿Qué prisa tienes? Ese pequeño desgraciado debe estar cerca. Alzó la voz. Sara, deja de esconderte, te veo. Justo entonces, el enjambre de abejas detectó el polen en Tom y se abalanzó hacia él como un torbellino negro. ¡Ah, qué demonios!, gritó Tom, golpeándose frenéticamente la cabeza y la cara. Alice se dio la vuelta en estado de shock, y antes de que pudiera reaccionar,
Unas cuantas abejas salvajes volaron hacia ella también. Aléjate, mi cara, gritó Alice, agitando los brazos salvajemente. Su moño cuidadosamente peinado se deshizo, haciéndola parecer una loca. Aproveché el momento para salir corriendo de mi escondite, fingiendo estar en pánico. Hermana, tío Tom, ¿qué te pasó? Tom ya estaba cubierto de ronchas rojas, su cara hinchada como la cabeza de un cerdo y su ropa estaba rota y despeinada. Alice estaba en un poco mejor condición, pero varios grandes bultos se le habían hinchado en la frente y el cuello, y el maquillaje, meticulosamente aplicado, estaba corrido. ¡Ayuda! Hay un enjambre de abejas. Alice me vio. Un destello de culpa brilló en sus ojos, rápidamente reemplazado por miedo. Fingí miedo y retrocedí. Voy a buscar ayuda. Dicho esto, me di la vuelta y corrí, solo para accidentalmente chocar con la señora Williams y su grupo, quienes habían corrido al oír el alboroto, a la entrada del callejón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La señora Williams sostenía una lámpara de queroseno, seguida por 5 o 6 aldeanos. Sra. Williams, ayude a mi hermana y al tío Tom, están siendo invadidos por un enjambre de abejas. Señalé frenéticamente hacia el callejón. Los aldeanos entraron corriendo con antorchas y la vista los dejó atónitos. Tom se revolcaba en el suelo con la ropa desordenada, mientras Alice, despeinada, daba palmaditas a abejas inexistentes, maldiciendo incesantemente. Bueno, ¿no son esta la chica Cooper y Tom? El tío Williams levantó una ceja significativamente. ¿Qué hacen un hombre y una mujer solitarios en este callejón oscuro a altas horas de la noche? El rostro de Alice palideció. Yo buscaba a mi hermana, me buscaba a mí misma. Parpadeé inocentemente. ¿Pero no dijiste que ibas a buscar agua al viejo pozo? ¿Qué te trae por aquí? Y con el tío Tom también. Los aldeanos intercambiaron miradas sugerentes. Tom intentó defenderse, pero en cuanto abrió la boca, escupió un bocado de saliva teñida de sangre. Una abeja le había picado la lengua. Ayudémoslo primero, dijo la señora Williams, reprimiendo una risa mientras se hacía cargo. Necesitamos tratar a Tom rápido. El veneno de abeja no es broma. De camino a la aldea, Alice cojeaba detrás de mí, sus ojos llenos de odio como si quisiera destrozarme. Al pasar por un lugar sombrío, de repente me agarró la muñeca, sus uñas clavándose profundamente en mi carne. «¿Eras tú?», susurró con los dientes apretados. «¿Sabías que estaríamos allí?». Retiré suavemente mi mano y puse una expresión de desconcierto. «Hermana, ¿de qué estás hablando? ¿No me pediste que...?» «Trae agua del pozo viejo». Me preguntaba por qué fuiste a ese callejón, incluso con el tío Tom. «Cállate», espetó bruscamente, haciendo que los aldeanos que estaban delante se volvieran y miraran. La señora Williams dio un paso adelante rápidamente, protegiéndome. «Alice, ¿por qué le gritas a Sarah? Si no fuera por su llamada esta noche, quién sabe qué les habría pasado a ti y a Tom». Alice abrió la boca, pero finalmente la cerró ante las miradas desdeñosas de los aldeanos, aunque el resentimiento en sus ojos permaneció intacto. En casa mis padres se sorprendieron por el aspecto desaliñado de Alice. Después de escuchar lo sucedido, el rostro de mi padre se puso pálido. «Tú, una jovencita, saliendo con Tom a altas horas de la noche, ¿no tienes vergüenza?». «Papá, me tendieron una trampa». Alice gritó, señalándome. «¿Me tendió una trampa?». Madre frunció el ceño. «¿Cómo te tendió una trampa, Sarah? ¿No dijiste que ibas a traer agua tú misma?». Se me escaparon 2 lágrimas en el momento justo. «Hermana, sé que no te gusto, pero... no puedes hacerme daño así». Esa noche Alice fue castigada arrodillándose frente a las tablillas ancestrales para reflexionar sobre sus acciones. Mientras yo yacía en la cama, acariciando la pequeña cinta de pelo de osito en mi muñeca, sintiendo una oleada de satisfacción vengativa. «Esto es solo el comienzo, hermana». Temprano a la mañana siguiente el pueblo ya estaba bullendo con el escandaloso romance entre Alice y Tom. Cuando fui a buscar agua del pozo, algunas mujeres alzaron la voz deliberadamente. Escuché que Alice y Tom fueron atrapados en el callejón anoche. TSK,
RSK siempre actuaron tan altivos y poderosos, pero resulta que están en este tipo de cosas. Escuché que incluso fueron atacados por un enjambre de abejas. Debe ser karma por todas las cosas malvadas que han hecho. Bajé la cabeza y pasé rápidamente, pero no sentí la satisfacción que había imaginado. En mi vida pasada, mi hermana causó mi trágica muerte. Esta venganza no es excesiva, pero ¿por qué me siento tan vacío por dentro? Sara, una profunda voz masculina vino desde atrás. Me giré y vi a Charles de pie bajo la luz de la mañana, su uniforme militar impecable y su mirada aguda. Jefe Charles, forcé una sonrisa, viniendo para una inspección tan temprano, dio un paso más cerca. Su voz bajando a un susurro. Escuché lo que pasó anoche, mi corazón se apretó y agarré el asa del cubo. Me alegro de que estés bien, dijo de repente, un destello de algo ilegible en sus ojos. Algunas personas tienen malas intenciones. Cosecharán lo que siembran tarde o temprano. Levanté la vista sorprendida, justo a tiempo para captar una fugaz ternura en sus ojos. En ese momento, casi solté preguntar si él también había renacido, pero la razón finalmente prevaleció. Gracias por su preocupación, dije en voz baja, preparándome para irme, pero me entregó una pequeña bolsa de tela. Esto es para ti. Al ver mi vacilación, agregó, es un medicamento para heridas externas. Escuché que anoche picaron a tu hermana. Tomé la bolsa de tela y en el momento en que las yemas de nuestros dedos se tocaron, el lazo del cabello desnudo de repente se volvió escaldante. Hacía calor, tanto que casi grité. Charles pareció sentir algo también, retirando bruscamente la mano, con un destello de sorpresa en los ojos. Tengo algo que hacer, debería irme ya, dijo apresuradamente, sus pasos más rápidos de lo habitual. Cuando llegué a casa, abrí la bolsa de tela. Dentro había algunos paquetes de ungüento especializado del ejército y una nota doblada en un cuadrado. Al desdoblarla, solo había una línea escrita: ten cuidado con el colgante de jade. Es extraño, mi corazón dio un vuelco. Charles sabe sobre el colgante de jade y tomó la iniciativa de advertirme. Eso significa que, justo cuando estaba reflexionando, Alice abrió la puerta de repente y entró con los ojos aún hinchados, claramente después de haber llorado toda la noche. Inmediatamente vio el ungüento y la nota sobre la mesa. ¿Qué es esto?, arrebató la nota y su expresión cambió drásticamente después de leerla. ¿Por qué el oficial Charles te escribió esto? ¿Cuál es tu relación? Retiré la nota con calma. Solo estaba preocupado por tu picadura. Lesión, mierda, gritó. Claramente te estaba advirtiendo. Sobre el colgante de jade, de repente me agarró la muñeca, mirando fijamente la goma de pelo desnuda. ¿Le dijiste algo? ¿Cuál es el secreto detrás de esta maldita goma de pelo, hermana? Me estás lastimando. Intenté soltarme, pero ella solo me agarró más fuerte. Alice, ¿qué te pasa? Madre corrió al oír la conmoción y me regañó duramente al verlo. Alice me soltó, señalando y llorando. Mamá, Sara sedujo al comandante Charles y está difundiendo rumores de que Tom y yo estamos involucrados. No es más que problemas. Madre nos miró a las hermanas con sospecha y finalmente suspiró. Sara, la reputación de tu hermana ahora está dañada y la familia no está en paz. Tal vez deberías quedarte en la vieja casa en la entrada del pueblo durante unos días, volver cuando las cosas se calmen. Mi corazón se hundió, pero sabía que esta era la venganza de Alice, pero pensándolo bien, mudarme podría hacerme más conveniente usar el espacio de la primavera espiritual. Está bien, respondí con calma, girándome para empacar mis pertenencias sencillas. Alice se paró triunfante a un lado, susurrando, no creas que has ganado, sé que hay algo extraño en ti, y descubriré tu secreto tarde o temprano. Dejé lo que estaba haciendo y la miré directamente a los ojos. Hermana, la abuela vino a mí en un sueño y dijo, la avaricia hará que una serpiente intente tragarse a un elefante. Algunas cosas simplemente no se pueden forzar. Su rostro cambió de repente y el colgante de jade que siempre sostenía en su mano cayó al suelo con una grieta, ganando otra fisura. Mientras salía de la casa cargando mi equipaje, miré hacia atrás a la vieja casa en la que había vivido durante 20 años. Esta vez no me dejaré pisotear más. La vieja casa en la entrada del pueblo, aunque destartalada, es el punto de partida de mi nueva vida. El pequeño lazo de pelo de osito en mi muñeca se siente ligeramente cálido, como si me diera ánimos. Tomo una respiración profunda y un paso hacia el nuevo campo de batalla. La vieja casa en la entrada del pueblo está aún más ruinosa de lo que imaginaba. La paja en el techo era escasa y las telarañas en la esquina colgaban como cortinas de gasa. Después de dejar mi equipaje, lo primero que hice fue comprobar si las puertas y ventanas estaban seguras. Al menos es mejor que compartir una habitación con Alice, murmuré para mí mismo, barriendo el polvo del piso con una escoba. Una vez que todo estuvo ordenado, cerré la puerta y
Entré con entusiasmo al espacio del manantial espiritual, 3 días de distancia, y las hierbas en el suelo negro han crecido más alto. Sin embargo, el nivel del agua del manantial espiritual ha bajado ligeramente en comparación con la última vez. Me agaché junto al manantial y noté que las ojeras debajo de mis ojos se reflejaban claramente en la superficie del agua. La precognición consumió la energía del manantial espiritual, susurré y el agua onduló suavemente como en respuesta. El manual del manantial espiritual pasó automáticamente a una nueva página, donde aparecieron palabras: para prever el futuro, uno desafía el orden natural y debo reponerlo con energía espiritual. Fruncí el ceño, reflexionando sobre el significado de estas palabras. Parece que la capacidad de previsión no es ilimitada, cada uso consume la energía del manantial espiritual. Esto explica por qué me he sentido tan agotado últimamente. Necesito encontrar una manera de reponer mi energía espiritual. Murmuré para mí mismo. Mi mirada se posó en un pequeño espacio vacío al borde de la Tierra Negra. Según los textos antiguos, cultivar plantas raras y cosechar sus frutos puede nutrir el manantial espiritual a cambio. En los días siguientes pasé mis días haciendo recados por la ciudad, mientras dedicaba mis noches a estudiar los textos secretos del manantial espiritual. Gracias a los contactos de la señora Williams, alquilé un pequeño puesto en el mercado de hierbas medicinales del condado, especializado en la venta de hierbas raras cultivadas por el manantial espiritual. Los ingresos fueron mucho mejores de lo que había imaginado, y logré ahorrar casi 10,000 yuanes en menos de 2 semanas. Una noche estaba cultivando una nueva variedad en el invernadero, la orquídea luz de luna. Esta orquídea solo se registraba en textos antiguos y en realidad se extinguió hace mucho tiempo. Sus pétalos son semitransparentes y emiten una fragancia sutil bajo la luz de la luna, lo que la convierte en una excelente materia prima para perfumes de alta gama. Sara, ¿estás en casa? La voz de la señora Williams llegó desde afuera del patio. Salí rápidamente del espacio, me sacudí la suciedad de la ropa y fui a abrir la puerta. Detrás de la señora Williams estaba un hombre de mediana edad con un traje elegante, claramente un habitante de la ciudad. Este es el gerente Mark de la fábrica de perfumes del condado. La señora Williams me presentó. Él vio el sobre que me dio e insistió en conocerla. El gerente Mark extendió su mano con entusiasmo. Señorita Cooper, las especias que usó en ese sobre son tan únicas, nuestra fábrica está dispuesta a comprar la fórmula a un alto precio. Una idea cruzó por mi mente, pero fingí dudar y dije, esto es un receta secreta familiar. Mi abuela me hizo prometer en su lecho de muerte que no la compartiría con nadie. Entiendo, respondió rápidamente el gerente Mark. Pero, ¿podría suministrar las especias regularmente? Podemos negociar el precio. Así, con la condición de suministrar 2 libras de la mezcla secreta de especias de la familia cada mes, firmé mi primer contrato comercial con un anticipo de 5,000 yuanes. Tras despedir al gerente Mark, la señora Williams me guiñó un ojo y dijo, Sara, vas a hacer una fortuna. Le di un sobre rojo a la señora Williams. Gracias por tu recomendación. La señora Williams aceptó el sobre a regañadientes y bajó la voz. Por cierto, tu hermana ha estado mucho con ese oficial Charles últimamente. El pueblo está lleno de chismes. Me temblaban un poco los dedos, pero recuperé la compostura rápidamente. Sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Ten cuidado, suspiró la señora Williams. Ayer, a la entrada del comité de la aldea, la oí decirle al jefe de la aldea que ha sido poseída por un espíritu maligno. Y por eso de repente sabes de medicina. Después de despedir a la señora Williams me quedé en el patio perdido en mis pensamientos. Alice es realmente implacable, está decidida a arruinar mi reputación por completo. La brisa nocturna sopló trayendo un ligero escalofrío, froté la pequeña goma de pelo de osito en mi muñeca. Reflexionando sobre mi próximo movimiento, temprano a la mañana siguiente, elegí deliberadamente el momento en que la mayoría de los aldeanos estaban cerca para buscar agua del pozo. Varias mujeres estaban chismorreando sobre el escándalo de Alice y Charles. Cuando me vieron inmediatamente se reunieron a mi alrededor. Sara, escuché que puedes alejar los malos espíritus. Mi pequeño no para de llorar por la noche. Señorita Sara, he estado teniendo este dolor de espalda.
Sonreí en respuesta y aproveché la oportunidad para decir en voz alta: tías, todas mis habilidades me las enseñó la abuela en un sueño. Ella dijo que nuestro pueblo se enfrentará a una inundación repentina este año y me pidió que recordara a todos que se prepararan. Con anticipación, la multitud se quedó en silencio al instante y un anciano se burló: ¿de qué tonterías está hablando esta niña? ¿Cómo puede haber una inundación repentina en esta estación seca? No discutí, solo dije misteriosamente: la abuela dijo que dentro de 3 días, al anochecer, si las nubes oscuras se juntan sobre la montaña occidental como una tapa, esa será la señal. 3 días después, por la noche, tal como había predicho, raras nubes oscuras se juntaron sobre la montaña occidental, con forma de olla volcada. Los aldeanos se inquietaron y corrieron a preguntarme detalles. La abuela dijo que algunas familias en las áreas bajas necesitan mudarse temporalmente. Señalé hacia él extremo oeste del pueblo, especialmente las familias de Jim, Williams y James, son las que corren mayor peligro. La mayoría de los aldeanos se mostraron escépticos, pero las 3 familias que había nombrado, habiendo presenciado mi precisión antes, empacaron a regañadientes sus objetos de valor y se mudaron a quedarse con familiares. Esa noche a medianoche, llovió intensamente. Se derrumbó y se desató una inundación repentina. La inundación arrasó 5 casas en el extremo oeste del pueblo, incluidas las de Jim y las otras 2 familias. Debido a la evacuación temprana, no hubo víctimas. Al amanecer, me despertó el clamor de los aldeanos. Abrí la puerta y vi una multitud reunida afuera del patio. Varios líderes ancianos se arrodillaron tan pronto como me vieron. Te extraño, eres una deidad viviente. Gracias por recordarme que, de lo contrario, toda mi familia se habría ido. De ahora en adelante creeré lo que digas. Rápidamente ayudé a los ancianos a levantarse, pero no había alegría en mi corazón. Usar la precognición para salvar a la gente es ciertamente bueno, pero cada vez que se usa, el nivel del agua en el manantial espiritual baja notablemente. Esta mañana, cuando revisé, el agua del manantial ya estaba solo medio llena. Detrás de la multitud, vislumbré el rostro distorsionado de Alice y la expresión pensativa de Charles. Alice me miró con los dientes apretados, mientras que Charles, su mirada era tan compleja que no pude leerla. Después de que los aldeanos se hubieran ido dispersos, Charles permaneció: señorita Cooper, ¿puedo hablar en privado? Se mantuvo erguido con su uniforme militar, su tono formal, pero sus ojos tenían una calidez familiar. Lo dejé entrar y serví una taza de té solo. Mientras tomaba la taza de té, sus dedos rozaron los míos, intencionalmente o no, enviando una descarga eléctrica que casi me hizo soltar. El mensaje del sueño de su abuela fue muy preciso, fue directo al grano. Sus ojos brillaban de curiosidad, tan preciso que apenas parece un sueño. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Supongo que no cree en esas cosas, ¿verdad, capitán Charles? Creo en los hechos, dijo bajando la voz mientras dejaba su taza de té. Por ejemplo, el hecho de la reencarnación. Mi taza de té se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo, salpicándome agua caliente en los pantalones. ¿Podría ser, como sospechaba, que él también lo fuera? Charles se agachó para recoger la taza de té y aprovechó para susurrarme al oído: no te preocupes, soy igual que tú, recuerdo todo de nuestra vida pasada. Temblé por todas partes, sin saber si era de miedo o de emoción. En nuestra vida pasada, Charles era el mismo, siempre inclinándose para susurrarme al oído, su cálido aliento rozando el costado de mi cuello. Pruébamelo. Reprimí mis emociones y lo miré directamente a los ojos. Charles sacó una pequeña libreta del bolsillo de su uniforme militar, la abrió por una página y me la entregó. En ella estaba escrita una línea: último piso del Hotel Pearl, luz de luna y promesas. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ese fue el lugar donde me propuso matrimonio en nuestra vida anterior. En ese momento dijo, con la luz de la luna como testigo: en esta vida y en la próxima, solo serás tú, Sara. Extendió la mano para limpiarme las lágrimas, pero de repente retiró la mano justo antes de tocar mi mejilla. Su expresión cambió abruptamente. Alguien se acercaba, la puerta del patio se abrió bruscamente y la voz aguda de Alice sonó: comandante Charles, está aquí, el pueblo lo busca para asistir a una reunión. Charles recuperó rápidamente su postura militar y salió de la habitación. Camarada Alice, por favor, guíe el camino. Alice nos miró a mí y a Charles con sospecha, cuando de repente el colgante de jade en su mano brilló, una tenue luz verde, fugaz pero inconfundible. Todos lo vimos, el rostro de
Charles cambió y se alejó rápidamente. Alice, como si descubriera un mundo nuevo, miró fijamente el colgante de jade, luego a la figura que se alejaba de Charles, sus ojos brillaban con una luz salvaje. Así que así es, murmuró, luego me miró ferozmente. El capitán Charles es mío, no se atreva a intentar llevárselo. Cerré la puerta y me deslicé lentamente hasta el suelo, apoyando mi espalda contra él. La cantidad de información de hoy fue abrumadora. Charles también es un reencarnador, y él. Colgante de jade de Alice reacciona para Charles. La goma de pelo con forma de oso en mi muñeca se calentó de repente. Entré al espacio para comprobarlo y la imagen que tenía ante mí me encogió el corazón. El nivel del agua del manantial espiritual había vuelto a bajar, y esta vez, una pequeña zona grisácea blanca apareció en el borde de la tierra negra, como si estuviera contaminada. El secretoma se abrió automáticamente, revelando una advertencia. El jade maligno despierta. El manantial espiritual se ve perturbado. Fuerzas gemelas se oponen. Proceda con precaución. Jade maligno, ¿te refieres al colgante de jade de Alice? Extendí la mano para tocar el texto, pero se disipó, reemplazado por una imagen borrosa. Charles, cubierto de sangre, yacía en un espacio oscuro con una daga clavada en el pecho. Me retiré bruscamente del espacio con la espalda empapada en sudor frío. ¿Es este un fragmento del futuro? ¿Charles está en peligro? Justo cuando me sentía inquieto, llamaron de nuevo a la puerta del patio. Era la señora Williams esta vez, su rostro estaba mortalmente pálido. Sarah, rápido. El camarada del capitán Charles resultó herido durante un entrenamiento en la montaña trasera y sangraba profusamente. El hospital del pueblo estaba demasiado lejos. Sin pensarlo dos veces, agarré el botiquín y corrí tras la señora Williams. En la ladera trasera, un grupo de soldados se había reunido. En el medio yacía un joven soldado con una rama clavada en el muslo y la mitad de la pernera del pantalón empapada en sangre. Charles dirigía los primeros auxilios. Cuando me vio, un destello de alegría cruzó sus ojos. La señorita Cooper sabe de medicina, que la mirara. Examiné la herida. La rama había perforado una arteria importante y el tratamiento ordinario no detenía la hemorragia. Fingí sacar una medicina del botiquín, pero en secreto dejé caer una gota de agua de manantial espiritual sobre la herida. La rama necesita ser extirpada quirúrgicamente de inmediato. Le dije a Charles, levantando la vista. Pero por ahora podemos usar mi medicina especial para detener la hemorragia. El agua de manantial milagrosa hizo efecto muy rápidamente y la hemorragia se detuvo pronto. Los médicos militares estaban asombrados, mientras que Charles me dio un profundo suspiro. Mira, como si dijera, sé lo que usaste. Después de que se llevaran al soldado en una camilla, Charles se quedó deliberadamente atrás y, cuando nadie miraba, me deslizó una nota, encuéntrame en el lugar de siempre a medianoche esta noche. Apreté la nota con fuerza, mi corazón latía como un tambor, el viejo lugar, la pequeña orilla del río donde solíamos reunirnos para citas en nuestra vida pasada, él también lo recuerda. Después de regresar a mi habitación, estaba a punto de descansar un rato. Para prepararme para la reunión de la tarde cuando el espacio de repente me atrajo por sí solo, el manantial espiritual se agitó violentamente y una nueva escena emergió en la superficie del agua. Alice se coló en el dormitorio temporal de Charles y vertió algún tipo de polvo en su botella de agua. La escena cambia, Charles bebe el agua y se desploma en el suelo. Alice presiona el colgante de jade contra su frente y emite una luz verde espeluznante. Me retiro del espacio, todo mi cuerpo helado. La cita de esta noche es peligrosa, debo advertir a Charles. Mientras se acerca la medianoche, me dirijo silenciosamente hacia la pequeña río, llevando un pequeño cuchillo y el antídoto espiritual del manantial. La luz de la luna, como agua, bañaba el camino en un brillo plateado. En la distancia, una figura alta ya estaba esperando bajo el sauce junto al río. Aceleré mi paso, pero cuando todavía estaba a unos 10 metros de distancia, vi otra figura emerger de detrás del árbol. Era Alice. Sostenía algo brillante en su mano, acercándose silenciosamente a Charles, quien le daba la espalda. Charles, cuidado detrás de ti, grité, corriendo hacia adelante desesperadamente. Charles, cuidado detrás de ti. Mi grito atravesó el cielo nocturno. Charles reaccionó rápidamente haciéndose a un lado para esquivar el ataque furtivo de Alice. Bajo la luz de la luna, las tijeras en su mano brillaron fríamente. Alice, ¿qué estás haciendo?, gritó Charles con severidad. Su autoridad militar se exhibió al instante. Al ver que su ataque furtivo había fallado,
Alice se arrodilló directamente sosteniendo el colgante de jade con ambas manos sobre su cabeza. Comandante Charles, por favor, toque este colgante de jade, necesita su poder. Corrí al lado de Charles, observando a Alice con cautela. Su mirada era desconcertantemente ferviente, con una extraña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. ¿Estás loca? Intenté levantarla, acercándome sigilosamente a alguien con tijeras en medio de la noche. ¿Quieres ir a la cárcel? Alice se sacudió la mano, sus ojos fijos solo en Charles. Oficial Charles, este colgante de jade es un tesoro, pero solo te responde a ti, por favor, solo tócalo. Charles me frunció el ceño, sus ojos llenos de indagación. Negué con la cabeza casi imperceptiblemente, aunque no sabía que estaba tramando Alice, definitivamente no era nada bueno. Camarada Alice, por favor, cálmate. Charles dio un paso atrás, manteniendo una distancia segura. Si hay algún problema podemos discutirlo en el comité de la aldea mañana. Por ahora, por favor, vete a casa. La expresión de Alice se torció al instante, saltó bruscamente, las tijeras apuntando directo a mi garganta. Eres todo tú, robaste mi oportunidad, en mi vida pasada, y ahora de nuevo en esta. Charles dio un paso adelante en un instante. La desarmó sin esfuerzo y le sujetó las manos detrás de la espalda. ¿Qué acabas de decir? ¿Una vida pasada? Alice de repente se dio cuenta de que había dejado escapar el secreto, su rostro palideció mortalmente, luchó desesperadamente. Suéltame. No dije nada sobre una vida pasada, escuchaste mal. Recogí el colgante de jade que había caído al suelo. Se sentía helado al tacto como si estuviera sosteniendo un bloque de hielo. Lo que es aún más extraño es que una tenue luz verde oscura parecía filtrarse a través de las grietas en la superficie del colgante de jade. Este colgante de jade es extraño, dije. Entregándoselo a Charles, mira estas grietas. Tan pronto como Charles tocó el colgante de jade, ocurrió un cambio repentino. Comenzó a vibrar violentamente, emitiendo un chillido penetrante, y la luz verde de las grietas se intensificó. Aprovechando la oportunidad, Alice se liberó, arrebató el colgante de jade y se dio la vuelta para correr, desapareciendo rápidamente en la noche. Charles y yo nos miramos. Ella también ha renacido, susurró Charles, sus ojos llenos de sorpresa. Asentí. Sintiéndome repentinamente mareado y casi perdiendo el equilibrio, Charles rápidamente me estabilizó. ¿Qué pasa? No es nada. Probablemente solo un susto. Forcé una sonrisa, sin mencionar la anomalía en el espacio del manantial espiritual. Lo más importante ahora era descubrir la identidad de Charles. ¿Realmente recuerdas tu vida pasada? Charles me llevó a sentarme junto a la orilla del río. La luz de la luna se derramaba sobre su perfil nítidamente definido, trazando un contorno plateado. Tomó suavemente mi mano, su palma cálida y seca. Lo recuerdo todo, dijo en voz baja. Recuerdo nuestro primer encuentro en el hospital del condado, cómo curaste mi lesión en la pierna y cómo te propuse matrimonio. Sus dedos rozaron el lazo desnudo de mi muñeca. Recuerdo esto también. En nuestra vida pasada, era un colgante de jade. Cierto. Mis ojos se llenaron de lágrimas y fluían sin control. Tantas noches solitarias. Deseé que él también pudiera renacer. Ahora que el sueño se ha hecho realidad, no sé qué decir. Charles me secó suavemente las lágrimas. Te he estado buscando desde que renací. Solicité una investigación en este pueblo porque recordé que dijiste que tu ciudad natal estaba aquí. Pero en nuestra vida anterior, nos encontramos 3 años después. Dije desconcertado. La línea de tiempo ha cambiado. Charles dijo con una expresión seria. Después de renacer, descubrí que muchas cosas eran diferentes de nuestra vida anterior. Lo más extraño es que mi rango militar es 2 niveles más alto que en el mismo momento en el pasado. Como si alguien me hubiera allanado el camino de antemano. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser que renaciéramos más que los 3? ¿Quién más está alterando el destino en secreto? Charles, el jade de Alice. Colgante es realmente espeluznante. Charles frunció el ceño profundamente en el momento en que lo toqué hace un momento. Algunas imágenes extrañas de repente pasaron por mi mente, una tumba antigua y un libro rojo sangre. Me estremecí. Esta descripción es tan similar al jade maligno, advertido en el códice secreto del manantial espiritual. Charles de repente me abrazó con fuerza, su agarre tan fuerte que casi me dejó sin aliento. Sara, en esta vida, nunca dejaré que nadie te lastime. Especialmente a tu hermana, apoyándome en su firme pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón,
de repente sentí que ninguna dificultad era demasiado grande para superar, mientras nos tengamos el uno al otro podemos enfrentar cualquier peligro. Por cierto, esto es para ti. Charles tomó una placa de identificación de alrededor de su cuello y la colocó en el mío. Hay un chip de rastreo dentro, si alguna vez estás en peligro, puedo encontrarte inmediatamente. La placa de identificación. Aún llevaba su calor, y la metí con cuidado en mi collar, presionándola contra mi pecho. En el camino de regreso a la vieja casa, mis pasos se sintieron mucho más ligeros, aunque las amenazas de Alicia aún acechaban. Yo no estaba, ya no luchamos solos. Charles y yo somos uno. En los días siguientes, la aldea experimentó cambios trascendentales. Mi predicción acertada sobre la inundación repentina se extendió por todas partes. La gente de las aldeas vecinas acudía a diario en busca de consejo médico y adivinación. Utilicé con cautela las habilidades del manantial espiritual, a la vez que organizaba a los aldeanos para cultivar hierbas medicinales de alto valor. Sara, los funcionarios de la oficina agrícola del condado están aquí y quieren promocionar tu experiencia de siembra. Al mediodía, la señora Williams se acercó emocionada a contarme que en el comité de la aldea conocí al equipo de expertos de la oficina agrícola del condado. Elogiaron la técnica de siembra que inventé e inmediatamente decidieron designar nuestra aldea como base de demostración. Sara, esperamos que asumas el papel de líder de la cooperativa, dijo el jefe de la oficina, estrechándome la mano. El condado proporcionará fondos iniciales y soporte técnico. Estaba tan sorprendido que no pude hablar. En mi vida anterior, en este momento, todavía era un miserable despreciado por mi familia, pero ahora estoy a punto de llevar a toda la aldea a la prosperidad. Me opongo. De repente sonó una voz aguda. Alice estaba de pie en la puerta, su rostro oscuro y sombrío. Todas sus supuestas técnicas son una estafa, no son ninguna receta secreta ancestral. La sala de reuniones se quedó en silencio al instante. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi respuesta. Me puse de pie con calma y dije, hermana, si dices que mis técnicas son una estafa, entonces, ¿por qué las hierbas que cultivo son de mejor calidad que otras? ¿Por qué se pueden vender a un precio más alto? ¿Por qué? Porque usas magia oscura, Alice gritó histéricamente. La abuela me dijo antes de morir que estabas poseída por espíritus malignos. Los aldeanos se inquietaron y algunos mostraron expresiones de miedo. Justo cuando estaba a punto de refutar, una voz masculina tranquila vino desde atrás. Puedo probar que la técnica de Sara es completamente científico. Charles entró en la sala de conferencias, su uniforme militar impecablemente planchado, exudando una presencia poderosa. Un hombre mayor con cabello blanco lo siguió de cerca. Este es el profesor Ion de la Academia Provincial de Ciencias Agrícolas, especializado en técnicas agrícolas tradicionales. Charles analizó los métodos de siembra de Sara y descubrió que son una mezcla innovadora de prácticas antiguas y ciencia moderna. El profesor Ion asintió con una sonrisa. Sara ha revivido muchas técnicas de cultivo antiguas que estaban al borde de perderse, verdaderamente notable. La situación se revirtió instantáneamente, los aldeanos vitorearon e incluso el director me miró con un respeto renovado. Alice estaba parada en la esquina, su rostro pálido, el colgante de jade en su mano ahora tenía otra grieta. Después de la reunión, Charles me dijo en voz baja, el profesor Ion fue invitado por mí, recordé que era tu ídolo en tu vida pasada, así que mi corazón se calentó, incluso recuerda tales detalles. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Esa noche, cuando entré en el espacio del manantial espiritual, la vista ante mí me encogió el corazón. El nivel del agua del manantial espiritual había bajado casi un tercio nuevamente. El área grisácea al borde de la tierra negra se había expandido, y ese blanco grisáceo se extendía hacia el centro. Lo que era aún más aterrador era que comencé a sentirme inexplicablemente cansado y mareado. Cuando me miré al espejo vi que mi rostro estaba pálido como un fantasma, con profundas ojeras. ¿Qué estaba pasando? Busqué en el manual del manantial. El aceite se había vuelto gris ceniza, y el manual secreto había caído al suelo, su brillo tan tenue como una vela parpadeante en el viento. La parte más aterradora era una grieta que había aparecido en el borde del espacio. A través de la grieta pude ver otro espacio tenue y gris. Dentro de él, un colgante de jade brillaba con una luz verde inconfundiblemente de Alice. ¿Es este el espacio gemelo?, murmuré para mí mismo, extendiendo la mano para tocarla. Grieta, no, el antiguo tomo de repente pasó sus páginas por sí solo,
revelando un texto de advertencia masivo: el espacio de jade maldito, tócalo y mueres. Retiré mi mano, y el tomo continuó mostrando: el verdadero jade yace en la tumba, esto es falso. Los gemelos están conectados, destruye al verdadero para cortar el vínculo. Abrí los ojos, el verdadero jade está en la tumba de la abuela. Entonces lo que Alice sostiene es: mis pensamientos fueron interrumpidos por la conmoción fuera del patio. Arrastré mi cuerpo débil hasta la ventana y vi un grupo de aldeanos corriendo por el pueblo con antorchas. Alguien gritó: otra vaca ha muerto, se le ha ido la sangre, es obra de espíritus malignos, ve a buscar a la señorita, ella sabe de estas cosas. Me obligué a alisar mi ropa, y tan pronto como abrí la puerta, me rodeó varios aldeanos, sus rostros estaban llenos de terror mientras todos hablaban a la vez, describiendo los extraños sucesos en el pueblo durante 3 noches consecutivas. El ganado había muerto misteriosamente, su sangre completamente drenada, y sus cuerpos secos como momias. Llévame a ver, dije frente a la sábana de vaca de Jim en el extremo este del pueblo. Una multitud ya se había reunido. Al verme, la multitud se apartó automáticamente. El cadáver de la vaca yacía en el pajar, tal como habían dicho, completamente arrugado, con sus ojos convertidos en 2 agujeros negros. Aún más extraño, había 2 pequeños agujeros en el cuello de la vaca, con la piel circundan, mostrando un patrón similar a una red de venas verde grisáceas, exactamente como las grietas en el colgante de jade de Alice. ¿Qué hizo esto?, preguntó Jim temblando. Estaba a punto de responder cuando de repente sentí un fuerte mareo y casi me caigo. Por suerte, alguien me atrapó. Al girar la cabeza, vi que era Charles. ¿No dijo que se iría por 3 días? ¿Por qué regresó temprano? Todos, retrocedan y dejen descansar a Sarah. La voz de Charles era firme, y los aldeanos obedecieron de inmediato. Me abrazó a medias mientras caminábamos hacia un lugar apartado. Su expresión era grave. La situación es más grave de lo que imaginábamos. Alice, ella activó el colgante de jade. Dije débilmente, pero no es el verdadero. El verdadero colgante de jade todavía está en la tumba de la abuela. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Charles. ¿Cómo lo sabes? El espacio del manantial espiritual lo reveló. Le expliqué brevemente el asunto de los espacios gemelos. Debemos evitar que encuentre el verdadero colgante de jade, o de lo contrario, antes de que las palabras hubieran terminado, una perforación, una risa estridente resonó repentinamente por todo el pueblo. Seguimos el sonido y vimos a Alice de pie en su tejado, el colgante de jade en su mano brillaba con una intensa luz verde, iluminando su rostro salvajemente distorsionado. Ja, 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 insignificantes hormigas. Su voz se había vuelto antinaturalmente aguda, como si varias personas estuvieran hablando a la vez. Arrodíllense y supliquen misericordia ahora, y podría perdonarles la vida. Los aldeanos estaban aterrorizados, algunos ya habían caído de rodillas. Alice levantó con orgullo el colgante de jade, su luz verde formando un rayo que se disparó directamente al cielo. Las nubes en el cielo nocturno se tiñeron de un verde espeluznante y comenzaron a girar rápidamente. Ella ya no puede controlar ese poder, Charles susurró, la detendré. Ve a la tumba de la abuela y asegúrate de que el verdadero colgante de jade esté a salvo. Pero tú, Charles me besó en la frente y esta repentina intimidad me tomó por sorpresa. Confía en mí, tengo un equipo especial. Sacó una pequeña caja de metal del bolsillo de su uniforme militar y la abrió para revelar una bala grabada con runas. Un exorcismo especialmente hecho bala, explicó brevemente, originalmente destinada a tratar con cultos fronterizos. Asentí y me giré para correr hacia la montaña trasera, aunque mi cuerpo estaba débil. El instinto de supervivencia me hizo correr rápidamente. El pequeño lazo de pelo de oso en mi muñeca seguía emitiendo un calor tenue, sosteniendo la última pizca de mi fuerza. La tumba de la abuela estaba a media colina, luciendo especialmente solitaria bajo la luz de la luna. Mientras me acercaba, jadeé. La tumba había sido cavada, la tapa del ataúd estaba a un lado y el cuerpo de la abuela yacía expuesto bajo la luz de la luna. Temblé mientras me acercaba, asombrado al encontrar las manos de la abuela cruzada. Ese sobre su pecho con algo aparentemente presionado bajo sus palmas, apartando suavemente sus manos frías. Un colgante de jade idéntico al de mi memoria, yacía allí en silencio. Sin embargo, este era completamente blanco sin una sola grieta. Este es el verdadero. Recogí con cuidado el colgante de jade. En el momento en que tocó mi mano, una energía cálida fluyó por todo mi cuerpo, disipando temporalmente la sensación de debilidad. En ese momento, paso sonó desde atrás. Me giré y vi a Alice
Parada en el borde de la tumba, su ropa hecha jirones, sus ojos brillando con una luz verde, las grietas en el colgante de jade falso en su mano se habían extendido por toda su superficie, como si fuera a romperse en cualquier momento. Así que está aquí después de todo, se burló, dame el jade real, ni una oportunidad, protegí el colgante de jade real contra mi pecho, mírate a ti mismo, has sido corrompido por fuerzas oscuras, Alice se miró a sí misma. Una tenue luz verde pulsó debajo de su piel. Como si innumerables insectos diminutos se arrastraran debajo de la superficie, pero ella solo rió, y que este poder me hace más fuerte que nunca, saltó a la tumba y se abalanzó sobre mí, apenas lo esquivé. Pero mi cuerpo debilitado aún fue derribado al suelo por ella, el colgante de jade genuino voló de su mano y aterrizó junto a los restos de la abuela. Alice se abalanzó sobre el colgante de jade genuino, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, dejó escapar un grito agudo, el colgante. De repente emitió una luz blanca cegadora, repeliéndola violentamente imposible, gritó, mientras el colgante de jade falso en su mano brillaba con una intensa luz verde, soy la elegida, el colgante de jade falso disparó un rayo de luz verde. Golpeando al genuino, dos fuerzas chocaron en el aire y la onda de choque resultante nos envió a Alice y a mí al suelo. Luché por levantarme y vi dos colgantes de jade suspendidos en el aire, uno blanco y otro verde, uno frente al otro, aún más extraño, el pequeño lazo de pelo desnudo en mi muñeca también comenzó a brillar, resonando con la luz blanca del verdadero colgante de jade. Alice también lo notó, un destello de celos salvajes en sus ojos, eres tú otra vez, siempre tú. De repente cambió su objetivo y se abalanzó sobre mí, si mueres, el tesoro será mío. En el momento crítico, una figura saltó desde arriba de la tumba, derribando a Alice. Era Charles. Tenía sangre en la cara y su uniforme militar estaba rasgado, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como un cuchillo. Sara, atrápame. Me lanzó una daga militar. Úsala para cortar la conexión. Atrapé la daga sin entender lo que quería decir. Charles, mientras lidiaba con la frenética Alice, gritó, mira al suelo. Bajé la vista y me quedé atónito. Incontables líneas rojas delgadas habían aparecido en el suelo en algún punto, extendiéndose como vasos sanguíneos desde la muñeca de Alice. Algunas estaban conectadas al colgante de jade falso, mientras que otras estaban realmente conectadas al pequeño lazo de pelo desnudo en mi muñeca. Esta es la manifestación física del espacio gemelo. De repente me di cuenta. Levanté la daga y corté esas líneas rojas. No. Alice dejó escapar un grito inhumano cuando el colgante de jade falso estalló con una luz verde cegadora. Charles fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible, estrellándose fuertemente contra la pared de la tumba. En el momento en que se cortó el hilo rojo, ambos colgantes de jade emitieron una luz penetrante y deslumbrante. Sentí un dolor agudo dispararse a través de la goma del pelo, como si algo hubiera sido violentamente arrancado. Después de la intensa luz, el colgante de jade falso cayó al suelo con un crujido, rompiéndose en varios pedazos. Alice se arrodilló en el suelo, rascándose los brazos en agonía mientras la luz verde debajo de su piel surgía frenéticamente. El colgante de jade genuino flotó lentamente de regreso a mi mano, su luz blanca ahora mucho más suave. Inmediatamente miré a Charles, él ya se había levantado y aunque despeinado parecía estar ileso. Debemos apresurarnos a regresar a la aldea. Charles me ayudó a levantarme. Los aldeanos están siendo afectados por la energía maligna y han comenzado a atacarse entre sí. Antes de irme, eché un último vistazo a los restos de la abuela. Extrañamente su rostro parecía más sereno que cuando fue enterrada, incluso con una leve sonrisa. Cerré suavemente la tapa del ataúd de nuevo, prometiendo volver algún día para un entierro apropiado. En el camino de regreso a la aldea, el colgante de jade genuino continuó emitiendo una cálida luz blanca, disipando la energía maligna circundante. Sentí un rastro de fuerza regresando a mi cuerpo, pero el espacio del manantial espiritual permaneció sellado e inaccesible. La aldea estaba en caos, los aldeanos afectados por la energía maligna vagaban como zombis, atacando a cualquiera que vieran. Charles me protegió de varias oleadas de ataques mientras nos retirábamos hacia la vieja casa. El ejército ha enviado gente, Charles susurró, pero no llegarán hasta mañana por la mañana. Tenemos que resistir durante la noche. Tan pronto como regresamos a la vieja casa, el comunicador militar de Charles sonó. Su expresión se volvió inusualmente sombría después de que respondió a la llamada. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi superior me ordenó regresar a la unidad inmediatamente. Apretó el puño. Hay una misión urgente. Mi corazón se hundió hasta el fondo. En este momento tan peligroso, la única persona que
Podría protegerme, está a punto de irse. Charles vio mi miedo y sostuvo mi mano. No te abandonaré, pero órdenes son órdenes. Adelante, contuve las lágrimas. Tengo el colgante de jade real para protegerme. Charles dudó por un momento. Luego de repente se quitó un collar de su cuello con una antigua moneda de cobre colgando de él. Este es mi talismán de reliquia familiar. Puede alejar el mal y la desgracia. Guárdalo. Tan pronto como puso el collar alrededor de mi cuello, el comunicador volvió a sonar. Esta vez era aún más urgente, sin otra opción. Charles rápidamente me besó en la frente, cerró las puertas y ventanas, y no se las abra a nadie. Los militares llegarán mañana por la mañana. Después de despedir a Charles, cerré todas las puertas y ventanas y corrí las cortinas. El colgante de jade genuino yacía sobre la mesa, emitiendo una luz blanca constante. Intenté entrar de nuevo en el espacio del manantial espiritual, pero aún fallé. Sin embargo, cuando sostuve el colgante de jade genuino, una información repentinamente surgió en mi mente. Cuando el manantial espiritual se fusiona con la tierra negra, puede producir un antídoto sagrado, pero el espacio será destruido. Ten cuidado con cautela. Temblé por todas partes. Esta era la manera de salvar a los aldeanos, pero a costa de perder el espacio de la fuente espiritual. Sin dudarlo, agarré el colgante de jade. Dime cómo hacerlo. El colgante de jade emitió un destello de luz blanca y un complejo ritual apareció en mi mente. Necesitaba enterrar el colgante de jade genuino junto con la goma para el cabello en la tierra negra, recitar un conjuro específico y dejar que las dos fuerzas se fusionaran. El problema es que no puedo entrar en el espacio ahora mismo. ¿Cómo entierro las cosas? Como si respondiera a mi confusión, la pequeña goma para el cabello con forma de oso en mi muñeca se calentó de repente. Inmediatamente después, un pequeño agujero negro apareció frente a mí, lo suficientemente grande como para que una mano pudiera alcanzarlo. Esta era la última oportunidad. Respiré hondo, metí el colgante de jade real y la cinta para el cabello en el agujero negro y recité el encantamiento como se me indicó en mi mente, con el manantial espiritual como guía, la tierra negra como base, espacio de sacrificio. Salvar a todos los seres vivos. El agujero negro se sacudió violentamente y una deslumbrante luz blanca brotó de él. Sentí un dolor desgarrador, como si un pedazo de mi alma hubiera sido arrancado. Cuando la luz se desvaneció, el agujero negro desapareció. La pequeña cinta para el cabello de osito en mi muñeca también se había ido, reemplazada por una pequeña botella de líquido cristalino sobre la mesa. El antídoto definitivo, el espacio del manantial espiritual, se había ido para siempre. Sentí una ola de vacío y pérdida, pero luego me armé de valor. Intercambiar espacio por cientos de vidas vale la pena. Afuera de la ventana, los aullidos de los aldeanos se acercaban. Agarré la poción salvadora, listo para enfrentar la oscuridad final antes del amanecer. Cuando el amanecer comenzó a amanecer, sostuve el antídoto y miré por la rendija de la ventana para evaluar la situación afuera. Los aldeanos todavía están vagando, pero sus movimientos son mucho más lentos que anoche. Como juguetes que no han sido completamente enrollados. Después de que el verdadero colgante de jade se fusionara con la cinta para el cabello, perdí el espacio de primavera espiritual. Pero una corriente cálida comenzó a fluir lentamente a través de mis meridianos. Traté de guiar esta energía a las yemas de mis dedos, y una tenue luz blanca apareció. ¿Es este el poder del verdadero colgante de jade?, murmuré para mí mismo, empujando suavemente la puerta. La primera en encontrarme fue la tía Jane de al lado. Giró la cabeza mecánicamente, sus ojos apagados y sin vida, una extraña sonrisa colgando en la esquina de su boca. Te extraño, Ferilyn te está buscando. Ferilyn, un escalofrío recorrió mi corazón. Alice ya se ha declarado un hada durante la noche. La tía Jane de repente se abalanzó hacia adelante, sus dedos marchitos arañando mi rostro como las garras de un águila. Me hice a un lado para esquivar, luego le di un golpecito suave en la frente en un movimiento fluido. Un destello de luz blanca desapareció de la punta de mi dedo, y la tía Jane se estremeció. La nubosidad en sus ojos se desvaneció gradualmente. ¿Qué pasó con yo?, murmuró, mirando a su alrededor confundida. Cuando vio a los otros aldeanos, se cubrió la boca con horror. Oh Dios mío, tía Jane, ve a casa y cierra la puerta, no la abras para nadie, susurré. Luego continué caminando hacia adelante. Siempre que me encontraba con un aldeano controlado, tocaba su frente con la luz blanca en la punta de mis dedos. La mayoría de las personas recuperaban la conciencia de inmediato, pero unos pocos, contaminados por demasiada energía maligna, requerían un poco más de esfuerzo. Cuando llegué al centro de la aldea, me detuve en seco. Alice no. Ahora debería llamarse el monstruo. Controlado por el jade malvado, estaba de pie en el borde del pozo, mirando hacia abajo a toda la aldea.
Su ropa se había vuelto de un verde oscuro espeluznante con un tenue brillo verde fluyendo debajo de su piel, su rostro estaba distorsionado. Ya no se parecía a un humano. Debajo del pozo, docenas de aldeanos se arrodillaron, repitiendo mecánicamente «Salve Inmortal Lin, hermana, finalmente has llegado». La voz de Alice se había vuelto estratificada, como si varias personas hablaran a la vez. «Mira a mis seguidores, qué devotos son». Apreté fuertemente el frasco de medicina. «Alice, despierta, ese colgante de jade está consumiendo tu vida». Ella rió, el sonido perforó mis tímpanos. «Vida, ¿qué importa eso? Lo que tengo ahora es poder ilimitado». Levantó la mano con la palma hacia arriba, y una bola de luz verde tomó forma. «Neil, adórame como los demás y podría perdonarte la vida». «¿Estás loco?». Retrocedí lentamente buscando cobertura. «¿Dónde está el verdadero colgante de jade?». La expresión de Alice se torció en un gruñido. «Cállate, eso debería haber sido mío». La abuela era parcial, solo te dijo la ubicación del verdadero colgante de jade antes de morir. De repente saltó de la plataforma del pozo, moviéndose con una velocidad diferente a la de cualquier humano. «Pero no importa, una vez que te mate, el verdadero colgante de jade me reconocerá naturalmente como su amo». Me di la vuelta y corrí, la risa estridente de Alice me siguió de cerca. Después de doblar algunas esquinas me escondí en un cobertizo abandonado, conteniendo la respiración. Afuera de la puerta, los pasos de Alice se detuvieron. «Jugando al escondite, hermanita». Su voz se escuchó cerca y lejos. «Recuerdo que siempre te encantó este juego cuando eras niña, pero siempre fui yo quien te encontró. Esta vez no será la excepción». La puerta del cobertizo se abrió de repente por una fuerza invisible, y Alice se quedó en la entrada, sus ojos brillando con una intensa luz verde. Extendió la mano y agarró, y sentí como si una mano invisible me estuviera estrangulando el cuello, levantándome del suelo. «Te encontré», se burló apretando su agarre. Luché desesperadamente, saqué un frasco de medicina de mi bolsillo y se lo arrojé con todas mis fuerzas. El frasco trazó un arco en el aire, golpeándola de lleno entre las cejas. Alice dejó escapar un grito agudo y me soltó. La poción le salpicó la cara, emitiendo una bocanada de humo blanco. Ella frenéticamente arañé su rostro, la luz verde debajo de su piel fluctuaba violentamente. Aproveché la oportunidad para levantarme y correr, pero estaba rodeado por un grupo de aldeanos controlados. Después de solo unos pasos, se acercaron sin expresión. Sus ojos brillaban con la misma luz verde que los de Alice. «Agárrala». Alice gritó desde atrás. «Quiero sacarle el corazón con mis propias manos». Los aldeanos se abalanzaron hacia adelante. Me lancé de izquierda a derecha, usando la luz blanca en la punta de mis dedos para derribar a algunos. Pero más personas se acercaron justo cuando estaba a punto de rendirme. Una figura oscura descendió del cielo y con unos pocos movimientos rápidos, noqueó a un círculo de aldeanos. «Charles», grité con agradable sorpresa. Estaba vestido con equipo de combate completo. Su rostro pintado con camuflaje y sus ojos tenían la determinación familiar. «Sara, sígueme». Charles me sacó del cerco y corrió hacia un camino oculto. Detrás de nosotros, el grito de Alice resonó por todo el pueblo. «Encuéntralos, encuéntralos». Por mí nos escondimos en un sótano, y después de confirmar que era seguro, Charles inmediatamente revisó mis heridas. «¿Estás bien?». «Estoy bien». Agarré su mano. «¿Por qué regresaste? ¿No estabas en una misión urgente?». «La misión es aquí». Charles bajó la voz. «Los militares detectaron fluctuaciones anormales en el campo magnético y enviaron a nuestro equipo especial de incidentes paranormales para investigar». Tomó un dispositivo de su cintura, que mostró intensas fluctuaciones. «Estas lecturas han alcanzado niveles catastróficos». Le expliqué brevemente la situación con Alice y el colgante de jade. La expresión de Charles se volvió cada vez más sombría. «Debemos someterla lo antes posible. Si la energía maligna se extiende a los pueblos circundantes, las consecuencias serían inimaginables». «Tengo una manera», dije. «El poder del colgante de jade real todavía está dentro de mí. Si puedo acercarme a Alice, podría purificar la energía maligna dentro de ella». Charles negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Está completamente controlada por el jade maligno y ya no es tu hermana». «No, ella todavía está luchando». Yo recordé las palabras de Alice hace un momento. Dijo que la abuela solo me dijo la ubicación del verdadero colgante de jade, pero de hecho lo encontré en la tumba. La abuela no se lo dijo a nadie. Los ojos de Charles se iluminaron. «¿Quieres decir, el jade malvado está manipulando sus recuerdos, profundizando su odio por mí?» Apreté mi puño. «La verdadera Alice todavía está ahí. Tengo que salvarla». Charles reflexionó por un momento, luego de repente sacó una caja de metal de su mochila. «Usa esto, es un inhibidor psiónico de grado militar, especialmente hecho para bloquear temporalmente el poder del jade malvado. Pero solo funciona una vez, y tiene que usarse a corta distancia. Ideamos un plan simple».
Charles crearía una distracción afuera para llamar la atención de Alice, mientras yo aprovecharía la oportunidad para acercarme a ella y usar el inhibidor. Ten cuidado, dijo Charles abrazándome fuerte antes de partir. No me dejes de nuevo esta vez. No lo haré. Me apoyé en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. En esta vida, envejeceremos juntos. Charles salió corriendo primero, después de unos disparos. El caos estalló afuera. Silenciosamente rodeé la parte trasera de Alice y la vi disparando frenéticamente rayos de energía verde en dirección a Charles. Malditos soldados, en mi vida pasada, fueron ustedes quienes la ayudaron, gritó Alice. Esta vez los mataré a todos. Me acerqué lentamente, mi corazón latía como un tambor. Cuando estaba a solo 3 pasos, Alice se dio la vuelta de repente, una sonrisa siniestra en su rostro. Sabía que vendrías por detrás, hermanita. Una luz verde golpeó mi pecho, enviándome a volar varios metros antes de estrellarme fuertemente contra el suelo. El supresor voló de mi mano y se deslizó a los pies de Alice. ¿Qué es esto? Tratando de usarlo en mi contra, recogió el supresor y lo aplastó sin esfuerzo en chatarra. Es inútil, hermanita, nadie puede derrotarme ahora. Charles intentó correr en mi ayuda, pero un grupo de aldeanos lo detuvo. Alice se acercó lentamente mirándome desde arriba. ¿Sabes por qué te odio tanto? Luché por levantarme porque el colgante de Jade no, de repente estalló en ira. Es porque siempre obtienes lo mejor de todo, el afecto de la abuela, el amor de Charles, el respeto de los aldeanos, incluso después de renacer. Todavía obtienes un mejor espacio de primavera espiritual. Su voz volvió a su tono original y la luz verde en sus ojos se atenuó por un momento. ¿Por qué? ¿Porque siempre eres la afortunada? Miré su rostro contorsionado y de repente comprendí la causa raíz. Hermana, te equivocas, la abuela te amaba tanto como tú, pero nunca lo viste. Tonterías. Alice levantó la mano para atacar de nuevo, pero de repente se congeló. La luz verde debajo de su piel comenzó a fluctuar violentamente y aparecieron finas grietas en su rostro. Se inclinó de dolor. No, ahora no. Me di cuenta de que el Jade malvado estaba empezando a ser contraproducente. Es mi oportunidad. Apretando los dientes contra el dolor, me puse de pie con dificultad y me abalancé sobre Alice, presionando mis manos contra sus sienes y vertiendo toda la luz blanca dentro de mí en ella. Alice dejó escapar un grito inhumano. Todo su cuerpo convulsionándose violentamente, la luz verde y blanca chocaron dentro de ella, y las grietas en su piel se multiplicaron rápidamente. Suéltalo, luchó desesperadamente. Nos matarás a ambos. No, te estoy salvando. Apreté los dientes y persistí. La luz blanca fluía continuamente. Alice, ¿recuerdas cuando tuviste fiebre de niña y la abuela se quedó a tu lado toda la noche? ¿Recuerdas la primera vez que hiciste un vestido y mamá elogió tu habilidad? ¿Recuerdas ese lápiz labial que papá te compró en secreto? La lucha de Alice se debilitó, la luz verde en sus ojos parpadeó con incertidumbre. Todos te aman, es solo que estás demasiado obsesionado con las comparaciones para ver la felicidad que ya tienes. Mi voz se ahogó en esta vida. Esperaba llevarme bien contigo. Alice de repente dejó escapar un grito desgarrador, y una luz verde cegadora brotó de su interior, lanzándome violentamente hacia atrás. Me estrellé contra la pared. Mi visión se oscureció y casi pierdo el conocimiento. En mi visión borrosa, vi a Alice arrodillada en el suelo, fragmentos verdes siendo expulsados de su cuerpo. Eran los restos de ese colgante de jade falso. Con cada pieza expulsada, se debilitaba más, hasta que finalmente se desplomó. En el suelo, restaurada a su apariencia original, los aldeanos de los alrededores también cayeron uno tras otro, energía oscura emanando de sus cuerpos. Charles corrió a mi lado y me ayudó a levantarme. Sara, ¿estás bien? Estoy bien, señalé débilmente a Alice. Compruébalo. Alice yacía en el suelo, respirando débilmente. Su piel estaba cubierta de finas grietas, como una muñeca de porcelana que podría romperse en cualquier momento. Me arrastré a su lado y encontré que todavía estaba consciente. ¿Por qué me salvaste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque eres mi hermana, dije suavemente tomando su mano. En esta vida, todavía elijo perdonar. 2 corrientes de lágrimas fluyeron de los ojos de Alice, deslizándose por sus mejillas agrietadas. Lo siento. Justo entonces, se escuchó el rugido distante de un helicóptero. La expresión de Charles cambió. La fuerza principal del ejército está aquí, Sara. Tenemos que irnos de inmediato. Según el protocolo, todos los individuos involucrados en incidentes paranormales deben ser llevados para investigación. ¿Qué hay de Alice? Charles negó con la cabeza pesadamente. En su condición, me temo que será tratada en el acto. Miré a la moribunda Alice y tomé una decisión. Llévala con nosotros, que ella es mi hermana, dije con firmeza. La curaré.
Charles y yo nos miramos a los ojos por un momento antes de que finalmente asintiera. Está bien, pero debemos actuar de inmediato. Cargó a Alice en su espalda, y yo lo seguí de cerca mientras los tres corríamos hacia las profundas montañas detrás del pueblo. Detrás de nosotros. El reflector del helicóptero ya había barrido el centro del pueblo y el ejército. Las órdenes resonaron a través de un altavoz: todos, quédense donde están, repito, todos, quédense donde están. Nos agachamos en el denso bosque evadiendo temporalmente la captura, pero la condición de Alice estaba empeorando. Su respiración casi se había detenido y las grietas en su cuerpo comenzaron a sangrar. No durará mucho más, dijo Charles después de comprobarlo, necesita tratamiento inmediato. Tomé la mano de Alice y canalicé lo último de la luz blanca dentro de mí hacia su cuerpo. Las grietas dejaron de extenderse, pero no había señales de curación, no lo suficiente. Jade, necesito más poder. De repente, recordando algo, Charles sacó un amuleto de su collar. Prueba esto, se ha transmitido en mi familia. Se dice que tiene poderes curativos. El amuleto era una antigua moneda de cobre con extrañas runas talladas en ella. Tan pronto como la coloqué en el pecho de Alice, la moneda emitió una tenue luz dorada. Las grietas de Alice comenzaron a sanar lentamente y su respiración se estabilizó. Está funcionando, exclamé con sorpresa. Charles, sin embargo, parecía serio. Pero esto solo puedo estabilizarla temporalmente. Para curarla por completo, necesitamos una fuerza purificadora más poderosa. Miré más profundamente en las montañas, y de repente un pensamiento me vino a la mente: sé a dónde ir, la tumba de la abuela. El poder del verdadero colgante de jade se origina de allí. Tal vez, no tenemos elección. Nos dirigimos hacia la tumba de la abuela al amparo de la noche. La vida de Alice, la seguridad de los aldeanos y el futuro de Charles y yo dependen de esta última esperanza. El sendero de la montaña brillaba pálido bajo la luz de la luna. Charles cargó a la apenas consciente Alice en su espalda, y yo lo seguí de cerca mientras los tres luchábamos por el denso bosque. En la distancia detrás de nosotros, los reflectores militares ocasionalmente barrían las copas de los árboles, con el sonido de perros ladrando y estática de radio desapareciendo y desapareciendo. «Ceu. Anto más lejos», susurró Charles, su uniforme militar ya empapado de sudor. «Casi allí, Jade», señalando hacia la ladera de la montaña, justo más allá de ese parche de pinos. Alice dejó escapar un leve gemido en la espalda de Charles, y las grietas en su piel comenzaron a sangrar de nuevo. El brillo del amuleto de la moneda de cobre se estaba debilitando. Tuvimos que apresurarnos a la tumba de la abuela. Pasando por el último parche de arbustos, la vista se abrió de repente. La tumba de la abuela permaneció en su estado desenterrado, la tapa del ataúd inclinada hacia un lado, luciendo particularmente desolada bajo la luz de la luna. Salté a la tumba y examiné cuidadosamente los restos de mi abuela. No lo había notado en la prisa la última vez, pero ahora me di cuenta de que la forma en que sus manos estaban dobladas parecía extraña, como si señalara deliberadamente un punto determinado en el ataúd. «Charles, ayúdame», moví suavemente el brazo de mi abuela y señalé el zócalo del ataúd. «Hay algo extraño aquí». Charles saltó para ayudar, y juntos movimos el zócalo a un lado, revelando la tierra debajo. No había cavado ni un pie de profundidad cuando las yemas de mis dedos de repente tocaron algo duro, una losa de piedra azul cubierta de runas. «Esto es». Charles apartó la tierra, revelando una ranura en el centro de la losa. Su forma coincidía perfectamente con el colgante de jade real. De repente me di cuenta, la abuela no colocó el colgante de jade real aquí por casualidad. Saqué el ahora opaco colgante de jade real de mi bolsillo y lo coloqué con cuidado en la ranura. Un ajuste perfecto. En un instante, las runas en la losa de piedra se iluminaron una por una, emitiendo un suave resplandor azul. Toda la tumba comenzó a temblar ligeramente y la tierra debajo del ataúd se hundió lentamente, revelando una estrecha escalera que conducía a la oscuridad de abajo, una cámara subterránea. Charles levantó una ceja sorprendido. «¿Qué era exactamente tu abuela?» «No lo sé», estaba igualmente sorprendido. «Ella nunca lo mencionó». Alice de repente tosió violentamente, con rastros de sangre filtrándose por la comisura de su boca. No hubo tiempo para dudar. Charles la levantó sobre su espalda nuevamente, y lideré el camino con la losa de piedra brillante. Los tres bajamos las escaleras. Al final de las escaleras había una cámara circular de piedra, sus paredes cubiertas de murales antiguos. En el centro se encontraba un pequeño altar, sobre el cual descansaba un libro con una cubierta de bronce idéntica a la tumba secreta del manantial espiritual. «Es esta, la copia original del códice del manantial espiritual». Me acerqué al altar, y tan pronto como mis dedos tocaron la cubierta de bronce, toda la cámara de piedra se iluminó. Los murales en las paredes comenzaron a fluir,
contando una historia antigua. Hace 1000 años, un par de hermanas gemelas descubrieron un manantial espiritual. La hermana mayor era codiciosa y quería monopolizar el manantial, mientras que la hermana menor era desinteresada y deseaba compartirlo con los demás. En su lucha, el manantial espiritual se dividió en dos. La hermana mayor obtuvo el manantial maligno contaminado, mientras que la hermana menor custodiaba el manantial espiritual puro. Después de su muerte, sus poderes fueron sellados en 2 colgantes de jade, custodiados por sus descendientes durante generaciones, por lo que el manantial espiritual y el jade maligno eran originalmente uno y el mismo. Murmuré. Era la abuela la guardiana de esta generación. Charles colocó a Alice junto al altar. Los murales dicen que solo un corazón puro puede aprovechar el poder del manantial espiritual. Sara, tal vez puedas salvarla. Me arrodillé junto a Alice sosteniendo su mano fría. Las grietas en su piel se habían extendido por todo su cuerpo, como una muñeca de porcelana que se rompería al más mínimo toque. ¿Cómo puedo salvarla? El espacio del manantial espiritual ya ha desaparecido. El tomo secreto de bronce se abrió de repente por sí solo, deteniéndose en una página. Se representa a una persona colocando una mano sobre el pecho de otra, con 2 colgantes de jade flotando entre ellos. Debes fusionar tus poderes, interpretó Charles. Usa el colgante de jade genuino para guiar la energía de jade oscuro dentro de ella y transformarla en poder espiritual. Respiré hondo. Coloqué el colgante de jade genuino en el pecho de Alice y presioné mi otra mano contra su frente cerrando los ojos. Me concentré en el tenue calor aún persistiendo dentro de mí, guiándolo lentamente a través de mi brazo y dentro del cuerpo de Alice. Al principio no pasó nada. De repente todo el cuerpo de Alice se convulsionó violentamente y una luz verde estalló desde dentro de ella, chocando ferozmente con la luz blanca del verdadero colgante de jade. Espera, Charles presionó mis hombros. Ella se resiste. Apreté los dientes y continué canalizando energía. Los recuerdos de Alice inundan mi mente, como me protegió de la vara de mi padre cuando éramos niños, compartió en secreto medio dulce conmigo, remendó mi ropa rota para mí. Hermana, vuelve, me atraganté. Te perdono. Siempre te he perdonado. Como en respuesta a mi llamado, la luz verde dentro de Alice comenzó a desvanecerse, fusionándose gradualmente con la luz blanca. El colgante de jade se calentó cada vez más hasta que se partió en 2 con un sonido agudo, liberando una poderosa ola de energía que nos arrojó a Charles y a mí al suelo. La cámara de piedra se sacudió violentamente y los murales en las paredes comenzaron a desprenderse. Charles me levantó urgentemente. Se va a derrumbar, tenemos que irnos. Pero Alice. Junto al altar, Alice se incorporó lentamente. Las grietas en su cuerpo sanaban a un ritmo visible y la luz verde en sus ojos se había desvanecido por completo, volviendo a sus iris marrones originales. Sara, llamó débilmente. Su voz se llenó de una calidez perdida hace mucho tiempo. Corrí y la abracé. Vámonos. Los 3 tropezaron por los escalones y acababan de salir corriendo de la tumba cuando la escalera detrás de ellos se derrumbó con un fuerte estruendo. El ataúd de la abuela también se hundió en el suelo y la tumba se cerró automáticamente, volviendo a su estado original como si nada hubiera pasado. El cielo del este ya se estaba volviendo pálido y un nuevo día estaba por comenzar. Alice, débil pero consciente, se apoyó en mi hombro. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. ¿Por qué me salvaste? Suavemente le sequé las lágrimas. Porque eres mi hermana. La aldea al pie de la montaña despertó gradualmente, a medida que el poder del jade malvado se desvanecía. Los aldeanos controlados volvieron a la normalidad. Los helicópteros militares seguían dando vueltas pero habían cesado su búsqueda. El comunicador de Charles sonó de repente. Después de responder, su expresión cambió de tensa a relajada. Los superiores ordenaron detener la operación. Todas las anomalías desaparecieron. Miró a Alice. Tu orden ha sido revocada. Los militares creen que eres una víctima, no la mente maestra. Alice bajó la cabeza. Realmente hice tantas cosas mal. Hay una oportunidad de enmendarlo. Charles le dio una palmadita en el hombro. Por ahora, busquemos un lugar seguro para que descanses. 3 meses después, la aldea volvió a la paz. Alice se había recuperado casi por completo, aunque quedaban leves marcas en su piel, como una especie de recordatorio. Se disculpó voluntariamente con toda la aldea y usó sus ahorros para compensar a los aldeanos afectados por sus pérdidas. Charles y yo celebramos nuestra boda en la primavera. Era sencilla pero cálida, y todo el pueblo vino a ofrecer sus bendiciones. Lo más sorprendente fue que Alice envió una cortina de boda bordada a mano, con patos mandarines con cuellos entrelazados y flores de loto gemelas en un tallo. No pido tu perdón, dijo con la cabeza gacha, solo quiero que sepas que he cambiado. Tomé la cortina de boda y le di un abrazo. Nunca tendremos la cercanía de las hermanas comunes, pero al menos la cadena del odio se ha roto. Después del matrimonio, Charles y yo comenzamos una granja ecológica en el pueblo.
Utilizando métodos de cultivo antiguos registrados en el Manual Secreto del Manantial Espiritual, evitamos fertilizantes químicos y pesticidas. Sin embargo, los cultivos prosperaron, la granja se convirtió rápidamente en un modelo para todo el condado, incluso atrayendo visitas e inspecciones de líderes provinciales. Alice fue a la capital del condado y comenzó a trabajar en una fábrica de ropa. Escuché que es muy hábil y ya ha sido ascendida a líder de equipo. En cada día festivo, enviaba regalos, a veces una prenda de vestir, a veces un par de zapatos hechos a mano. En cuanto al espacio de la primavera espiritual, de hecho se ha desvanecido para siempre, pero curiosamente siempre que me concentro en cultivar cosechas, un brillo cálido de vez en cuando destella en las yemas de mis dedos, haciendo que las plantas crezcan excepcionalmente exuberantes. Charles dice que es la luz interior dentro de mí, más preciosa que cualquier poder externo. Renovamos la tumba de la abuela y plantamos sus gardenias favoritas. A veces, al pasar temprano en la mañana, veo gotas de rocío en los pétalos como gotas de un manantial espiritual. De pie en el terreno alto de la granja, mirando los exuberantes campos y las distantes montañas verdes onduladas, apreté la mano de Charles con fuerza. En esta vida, finalmente hemos alcanzado la felicidad, y esa Sara, una vez llena de odio, como el espacio de la primavera espiritual, se ha convertido en una cosa del pasado. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.